Sinopsis: este fanfic tiene un MC dominado, así que si no te gusta un MC dominado, ten en cuenta antes de leer. Axel Woods fue un hombre que renació en el mundo de Halo como un genio. No se le dieron superpoderes ni habilidades especiales. Solo a través de su inteligencia se esforzaría por alcanzar la grandeza y convertirse en la persona más poderosa de la galaxia. Capítulo 1. Prólogo. Antes de adentrarnos en la nueva vida de nuestro personaje principal, Axel Woods, reflexionemos sobre los acontecimientos que llevaron a su situación actual. En el año 2030 en la Tierra, las tensiones eran altas cuando las potencias mundiales se involucraron en conflictos que podrían haberse evitado si no fuera por las personas a cargo. Como resultado, Axel Woods fue reclutado en el ejército a una edad temprana mientras aún cursaba su maestría en física. Este fue solo un aspecto de su impresionante viaje. A pesar de haber nacido de padres de bajos ingresos, se ganó el título de prodigio del siglo XXI por sus logros académicos y su arduo trabajo. Con solo 16 años, había completado la escuela secundaria y recibió becas para seguir el campo de estudio que deseaba. Su elección inicial fue la biología, que completó en solo 2 años. Esto le valió reconocimiento en todo el mundo, gracias a la tecnología y las redes sociales. A partir de ahí, profundizó en la informática como su próxima especialización. Mientras estudiaba este tema, desarrolló una IA personal que le ayudó en su plan de crear una cura universal para todas las enfermedades. Desconocía por completo la gravedad de la situación y cuando terminó su obra, a los 20 años, ya había sido robada y destruida. Al mismo tiempo, fue reclutado para la guerra. Quizás se pregunte por qué el gobierno no intentó reclutarlo. Bueno, la razón principal fue que sus creencias y valores entraban en conflicto con lo que ellos querían. No apoyaba la guerra en curso y no tenía ningún interés en contribuir a la producción de armas o cualquier otra forma de apoyo al esfuerzo bélico. Sus declaraciones públicas en entrevistas lo hicieron impopular entre el gobierno. Cuando se inició el reclutamiento, se vio obligado a unirse al ejército como infante de marina. A pesar de su inteligencia, Axel no pudo evitar el reclutamiento y no tuvo más remedio que ir a luchar. Sin embargo, se destacó en la escuela de oficiales y rápidamente ascendió de rango, eclipsando a todos los demás oficiales. El gobierno estaba decidido a eliminarlo porque representaba una amenaza potencial para sus ideologías, considerando su creciente popularidad. Su deseo se cumplió cuando a Axel se le asignó una misión de reconocimiento en territorio enemigo donde fue emboscado y herido de muerte. Sin embargo, antes de su muerte, su IA fue programada para enviar toda la información que recopiló sobre funcionarios gubernamentales y hacerla pública para que la vea el mundo. Axel no era un héroe ni un villano, pero se negó a aceptar su muerte sin algún tipo de compensación. Se preparó para las ardientes profundidades del infierno, pero en cambio, apareció ante él un anciano con barba blanca. Este hombre afirmó ser Dios y le ofreció a Axel una única opción: renacer en un nuevo universo donde pudiera vivir libremente y cumplir sus deseos. Axel aceptó con entusiasmo la oferta y pronto renació con el mismo nombre en el universo Halo. Pero antes de partir, Dios le concedió un regalo especial, una inteligencia mejorada que lo haría incomparable en todo el universo. El 21 de enero de 2490, Axel Woods entró en el mundo de Halo. Sin embargo, su nacimiento no estuvo exento de desafíos. Su madre, Alina Woods, falleció durante el parto, mientras que su padre, el comandante Joseph Garner, fue víctima de un ataque de insurrectos en medio de crecientes tensiones dentro de las colonias del gobierno unificado de la Tierra. Axel se quedó sin padres ni tutor tras la muerte de su madre y su padre. A pesar de los esfuerzos por localizar a familiares vivos, el hospital no pudo encontrar a ninguno. Como resultado, Axel fue colocado en un orfanato donde pasó los siguientes 10 años de su infancia. Durante este tiempo, se hizo evidente que Axel poseía una inteligencia y un potencial excepcionales, lo que llevó al orfanato a inscribirlo en la escuela. Destacó entre sus compañeros y llamó la atención del comandante Preston Cole, un oficial naval. El comandante Cole había leído sobre la brillantez de este niño y quería que se uniera al UNSC en el futuro una vez que fuera mayor de edad. El comandante Cole no estaba haciendo esto por la bondad de su corazón, no, lo estaba haciendo porque si logra conseguir a alguien así en el UNSC y prospera, entonces podría ser ascendido rápidamente. El 11 de marzo de 2500, el comandante Cole adoptó oficialmente a Axel Woods y decidió mantener su nombre. Como alguien que no era ajeno a la naturaleza manipuladora de los políticos y de quienes buscan poder en el ejército, Axel sospechaba que había una agenda oculta detrás de la adopción. Sin embargo, no planeaba confrontar al comandante Cole por el momento, en cambio, usaría esta nueva alianza a su favor por ahora. El 24 de agosto de 2500, Axel fue transportado a la colonia Circunstancia, ubicada en el sistema Epsilon Eridani y conocida por sus prestigiosas universidades y tribunales de justicia.
El comandante Cole había elegido especialmente a Axel para asistir a estas universidades y continuar su educación para contribuir a la investigación y desarrollo en curso del CSNU. El gobierno cubrió los costos de matrícula de Axel porque creían en invertir en su potencial. Y así, Axel se embarcó en una nueva vida en la Universidad de las Circunstancias. Axel estaba decidido a aprovechar esta oportunidad al máximo, sabiendo que necesitaba estar un paso por delante de quienes intentaban manipularlo. Mientras se concentraba en sus estudios, rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado por algunas de las mentes más brillantes de la galaxia. La universidad era un crisol de talentos, con estudiantes de diversos orígenes y disciplinas que se unían para ampliar los límites del conocimiento. Axel se sintió atraído por los campos de la astrofísica y la inteligencia artificial, reconociendo su potencial para revolucionar la comprensión del universo por parte de la humanidad. Bajo la dirección de profesores de renombre, el intelecto de Axel alcanzó nuevas alturas. Su inteligencia mejorada le permitió comprender conceptos complejos sin esfuerzo y su curiosidad insaciable lo llevó a explorar más allá de los límites de sus estudios. En su tiempo libre, Axel se sumergía en el estudio de la tecnología Forerunner, fascinado por su civilización avanzada y sus misteriosos artefactos esparcidos por toda la galaxia. Pasó horas estudiando textos antiguos y descifrando símbolos intrincados, desentrañando secretos que habían eludido incluso a los investigadores y arqueólogos más renombrados. A medida que Axel profundizó en el estudio de la tecnología Forerunner, comenzó a notar patrones y conexiones que otros habían pasado por alto. Desenterró un lenguaje oculto dentro de los textos antiguos, un código que revelaba el verdadero propósito y poder de los artefactos Forerunner. La noticia de los importantes descubrimientos de Axel se extendió como la pólvora por la comunidad académica. Tanto los profesores como los compañeros de estudios quedaron asombrados por sus ideas y le rogaron colaborar con él en proyectos de investigación. Pero Axel, siempre cauteloso de ser utilizado en beneficio de otra persona, decidió guardarse sus hallazgos para sí mismo, al menos por ahora. Continuó su exploración solitaria, analizando cada fragmento de información que pudo encontrar sobre los Forerunners. Descubrió que su tecnología no solo era avanzada, sino también de otro mundo. Parecía como si poseyeran un conocimiento que sobrepasaba cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado alguna vez. Con cada nueva revelación, la ambición de Axel crecía. No pudo evitar soñar con aprovechar el poder de los Forerunner para sus propios logros. Pero durante todo este tiempo Axel había llamado la atención de otro brillante estudiante de la universidad que estaba interesado en él. Su nombre era Catherine Halsey. Y fue una prodigiosa científica especializada en el campo de la genética y la bioingeniería. Catherine había oído rumores sobre la inteligencia incomparable de Axel y sus innovadores descubrimientos en la tecnología Forerunner. Intrigada, lo buscó para discutir una posible colaboración. Su primer encuentro estuvo lleno de chispas intelectuales, mientras profundizaban en las profundidades de sus respectivos campos. Catherine quedó fascinada por la comprensión de Axel sobre los artefactos Forerunner y vio un inmenso potencial al combinar su conocimiento con su experiencia en genética. A medida que continuaron trabajando juntos, su conexión se profundizó no solo a nivel intelectual sino también personal. Axel admiraba la determinación y el impulso de Catherine, mientras que Catherine quedó cautivada por el pensamiento poco convencional y la valentía de Axel al buscar conocimientos prohibidos. Su colaboración condujo a avances revolucionarios tanto en la tecnología Forerunner como en la ingeniería genética. Juntos, descubrieron los secretos de los antiguos artefactos de los Forerunners y descubrieron cómo podrían aprovecharse para mejorar las capacidades humanas. Se les conoció como los dos prodigios de la universidad en el año 2507. Axel y Halsey tenían 17 años en ese momento y su relación se había desarrollado durante los 7 años que pasaron juntos. Halsey estaba obsesionada con Axel y sus conocimientos. También se sintió atraída por su apariencia, ya que tenía cabello negro, ojos marrones y un cuerpo bien tonificado, ya que hacía ejercicio casi todos los días para mantener un cuerpo en forma. También se encontraba a una altura de 6 pies 6 pulgadas. Pero ella no hizo ningún movimiento hacia él porque estaba demasiado asustada para ser rechazada. Y para ella eso fue un error ya que el UNSC le dio a Axel una asignación especial que lo llevaría a la Academia Naval, donde se convertiría en oficial para poder avanzar en el UNSC y ayudar a desarrollarlo mejor. Y a diferencia de otros oficiales, Axel comenzó con el rango de teniente en la Academia Naval debido a sus logros y el gobierno quería que ascendiera de rango más rápido. Después de terminar la escuela de oficiales, se le asignaría otra asignación especial para trabajar con la ONI. Antes de dejar la universidad, había cursado y obtenido títulos en diversos campos científicos, desde bioingeniería y genética hasta robótica. Mientras tanto, Halsey se quedó sola con sus estudios, triste porque Axel la había dejado sola en el planeta. Pero aún así continuó sus estudios y publicó varios trabajos de tesis.
Halsey pensaba en Axel todos los días que se había ido y no podía esperar hasta poder verlo de nuevo. Capítulo 2 Prólogo. El 1 de diciembre del año 2509, Axel se graduó de la escuela de oficiales porque ahora tenía 19 años y era el más joven en hacerlo. Su inteligencia no era lo único que tenía, ya que Axel se había destacado en todas las formas de la academia de oficiales. Como resultado, había sido ascendido de teniente a teniente comandante. Después de graduarse, lo enviaron a trabajar con la ONI en los crecientes movimientos insurrectos en las colonias exteriores de la UEG. La ONI encargó especialmente a Axel que ideara contramedidas contra los crecientes insurrectos. La ONI le dio a Axel un laboratorio y algunos subordinados para que usaran su conocimiento y genio para mejorar la capacidad militar de sus fuerzas para contrarrestar a los insurrectos en ascenso. Se habló de reiniciar el programa Spartan, ya que Axel tiene el conocimiento de la alteración genética que le permitiría crear un super soldado mejor para el UNSC. Pero esa idea fue rechazada por el comando del UNSC. Y en este momento Axel estaba en camino al planeta Algolis, que estaba ubicado en el sistema Algol, donde tomaría su puesto como jefe de la sección 3 de la ONI. Pero su rango era demasiado bajo para dirigir un departamento, por lo que una vez más fue ascendido a comandante en la armada del UNSC. Es la persona más joven en alcanzar ese rango a un ritmo tan rápido. Y su nombre ya se ha vuelto muy conocido en todo el UEG y la estructura de mando del UNSC. En ese momento, Axel estaba sentado en su habitación dentro del portaaviones clase Bastión del UNSC que se transportaba a él y a un grupo de otros miembros de la tripulación y suministros a sus nuevas instalaciones en Algolis. Mientras estaba sentado en su escritorio, estaba mirando los esquemas de una unidad militar robótica que podría funcionar como elemento disuasorio para los insurrectos. El robot tendría su propio pequeño núcleo de IA que le daría la capacidad de actuar y responder a situaciones como un soldado humano. El robot contendría alguna forma de inteligencia básica que le permitiría ser comandado como un soldado normal y luchar como tal. Por ahora esto es lo que crearía y le daría a la ONI para que lo use en el campo. Ya sabía que esta asignación especial se debía a la gran cantidad de conocimientos que tenía y la reputación que se había construido al estar en la universidad. Tiene solo 19 años y ya es comandante. Sonrió al pensar en esto ya que su plan estaba funcionando. Iba a utilizar los recursos de la ONI que le dieron para investigar más sobre los Forerunners. Porque cuando descifró su lenguaje en la universidad, descubrió nuevos conocimientos que realmente podrían transformar genéticamente al ser humano. Pero se guardó esa información para él y para su mejor amiga Catherine. Ella era la única con la que se sentía cómodo cuando estaba en la universidad. Mientras Axel estaba sentado en su oficina haciendo algunos ajustes menores al proyecto del robot, la nave había llegado. Fue entonces cuando se escuchó la voz del capitán por el intercomunicador: todos hemos llegado a nuestro destino, comiencen a preparar los transportes para la salida. Comandante Woods, lo veré en su transporte antes de partir, anunció el capitán. Al escuchar esto, Axel empacó todas sus cosas en un maletín grande y salió de su habitación donde un soldado lo estaba esperando. El soldado saludó: señor, permítame llevarle eso, dijo el soldado. El soldado en cuestión era un niño llamado tripulante Noah Taylor. Axel había elegido al chico para que se uniera a él como asistente. Taylor acababa de terminar la escuela y se sorprendió cuando vio que le habían asignado una tarea especial. Y cuando vio el nombre no podía creer para quién iba a trabajar. Y desde ahí lo llevaron a bordo del barco con Axel y lo acompañaría durante su tiempo como jefe de la sección 3 de la ONI. Axel le entregó su maletín a Taylor. Tranquilo, Taylor, como mi asistente no necesita saludarme a menos que sea en una ocasión formal, ¿está entendido?, dijo Axel. Taylor no intentó discutir y simplemente respondió con sí, señor. Axel sonrió ya que Taylor había pasado la primera prueba de no ser molesto y simplemente seguir las órdenes simples que le daba bien. Ahora vamos al hangar, dijo Axel mientras comenzaba a caminar hacia el hangar con Taylor detrás de él. Una vez que llegaron al hangar, Axel vio al capitán a quien se acercó. Los dos hablaron durante unos minutos antes de que Axel abordara su Pelican y volara hacia la superficie del planeta. El vuelo no tomó mucho tiempo y después de unos 20 minutos llegaron a las instalaciones donde estaba el personal de las instalaciones y estaban esperando a Axel para saludar a su nuevo oficial al mando. Cuando el Pelican aterrizó, el personal junto con los guardias de seguridad de las instalaciones estaban todos firmes esperando que Axel bajara del Pelican. Una vez que Axel comenzó a caminar por la rampa del Pelican, todo el personal y los guardias comenzaron a saludar. Axel los miró a todos antes de decir: a gusto todos. Es un placer conocerlos a todos. Mi nombre es comandante Axel Woods y seré el comandante en jefe de la sección 3, afirmó Axel. Y estoy seguro de que todos ustedes han sido informados de nuestra primera tarea y misión, así que no los mantendré aquí el tiempo suficiente y perderé el tiempo con charlas inútiles. Ya habrá tiempo para eso más tarde, afirmó Axel.
Así que todos son libres de regresar a sus tareas del día y mañana haré la ronda para reunirme con todos y cada uno de ustedes, anunció Axel mientras despedía al grupo. Una vez que despidió al grupo lo llevaron a sus habitaciones, que era una habitación bastante espaciosa que tenía todo lo que podía necesitar. En primer lugar, su habitación era bastante grande, lo que demostraba que la ONI quería que supiera que no estaban desperdiciando fondos en él. Conectado a la sala estaba su laboratorio personal donde podía investigar y diseñar sus propios proyectos. Por supuesto, era bastante limitado ya que no era tan grande como el laboratorio de investigación de la propia instalación, pero para Axel era suficiente para diseñar algunos de sus proyectos más importantes. Y entonces, lo primero que hizo fue crear una IA personal para sí mismo que lo ayudaría en sus actividades diarias. Entonces Axel había despedido al tripulante Taylor por el día mientras él entraba a su laboratorio personal y se sentaba frente a la enorme computadora antes de comenzar a escribir en ella. La creación de la IA llevaría algún tiempo, ya que necesitaría pasar por alto muchos programas de seguridad y luego construir la IA desde cero, lo que le llevaría hasta 2 horas. Y durante las siguientes 2 horas eso es exactamente lo que hizo. Una vez que terminó, se dio una ducha dentro de su baño y luego se fue a dormir por la noche. Mañana se reuniría con todo el personal bajo su mando y también les presentaría la unidad militar robótica para resolver el problema de los insurrectos. Capítulo 3. A la mañana siguiente, la IA despertó a Axel y lo llamó Iván para comenzar el día. La hora actual era las 5, que era la hora a la que Axel se levantaba la mayoría de los días para poder hacer ejercicio y mantener su cuerpo. Iván le había dado indicaciones para llegar al gimnasio cubierto que tenía la instalación, por lo que Axel fue allí para su entrenamiento matutino. A esta hora del día el gimnasio estaba cerrado por lo que Axel solo tenía su código de autorización para entrar y hacer ejercicio. Entrenó todo su cuerpo durante 2 horas hasta las 7, donde regresó a su habitación y se puso su uniforme. Mientras se vestía, alguien llamó a su puerta. Sir Alty, Aaron Campbell ha enviado algunos documentos clasificados enviados directamente desde el UNSC a su computadora personal, y me quería como su asistente para asegurarse de que usted esté al tanto de esta información, informó el asistente de Axel, Taylor. Axel había terminado de vestirse antes de salir por la puerta. Veré esa información más tarde. Por ahora vayamos a explorar las instalaciones y conozcamos a todos los miembros de la sección 3, dijo Axel. Está bien, señor, ayer ya recorrí y me familiaricé con las instalaciones después de que usted despidió a todos, así que sé dónde está todo, explicó Taylor. Bien entonces, abre el camino, dijo Axel mientras se sorprendía de que Taylor ya se hubiera familiarizado con las instalaciones cuando aún no había pasado un día. Taylor había llevado a Axel a ver todas las ubicaciones importantes de las instalaciones y sus instalaciones, que eran pocas, ya que la instalación no estaba destinada a ser un laboratorio real, por lo que su tamaño era bastante pequeño en comparación con otras instalaciones de investigación. Axel se había reunido con todo el personal y había llegado a conocerlos para mejorar su posición ante sus subordinados. Una vez que terminó de reunirse con todos, reunió al equipo de IID y les entregó el proyecto completo de la unidad militar robótica. Este es el proyecto que ya se me ocurrió, dijo Axel mientras extraía los datos de la unidad militar robótica o unidad de combate mecanoide, MCU. He desarrollado este proyecto que debería darnos una solución al problema de los insurrectos y también introducir soldados no tripulados en el CSNU, dijo Axel. El equipo de desarrollo lo revisó y se sorprendió por lo que contenían los datos. Se mostró toda la información de la unidad y sus diversas funciones. El único problema fue que todavía era un proyecto no probado. Señor, posiblemente podríamos crear el robot MCU dentro de un año, pero el problema será qué materiales usaremos para construirlo porque si el MCU se va a usar en todas las colonias, entonces necesitaríamos materiales más baratos, lo que también debilitaría el MCU. Debido a los materiales baratos utilizados para su fabricación, explicó el jefe del equipo de Atlas D, Michael Owen, y señaló los posibles problemas. No necesitamos preocuparnos por los materiales, ya que solo usaremos acero reforzado barato que se usa para la construcción y lo rearemos para usarlo en una MCU, explicó Axel. Al escuchar esto, Michael y su equipo sintieron un poco de confianza en la creación de este robot experimental, ya que toda la información que necesitaban estaba justo frente a ellos. Michael ha estado liderando el equipo de IID durante aproximadamente 2 décadas antes de que los reasignaran a una tarea especial para trabajar en estas instalaciones. Y podía saber cuando un proyecto tenía potencial a partir de cuánta información había presentado el creador y cuánta información había sido presentada. Realmente factible sin requerir años de investigación. Los datos que le presentaron sobre la MCU eran algo que podrían lograr en un año o incluso 6 meses, dependiendo de cómo vayan las pruebas. Mako no pudo evitar sorprenderse ya que es la primera vez que ve y trabaja para alguien conocido como un prodigio o genio en este tiempo.
Bueno, entonces señor, con estos datos deberíamos poder terminar este proyecto en 6 a 12 meses dependiendo de cómo vayan las pruebas, pero incluso entonces aún tendría que convencer a los altos mandos sobre la utilización de robots en el campo, ya que ya están poniendo restricciones estrictas sobre la IA y, al observar los datos en la MCU, será necesario eliminar algunas de esas restricciones para que pueda realizar una tarea óptima en el campo, explicó Mako. Para Axel esto era algo de lo que ya era consciente. Pero no pensó demasiado en ello ya que estaba haciendo esto para el mejoramiento de la humanidad, por lo que si no aceptaban esta idea, pasarían años antes de que se completara otro proyecto exitoso. ¿Por qué tomaría años? Bueno, haría que tomara años ya que los altos mandos quieren actuar paranoicos y evitar que la raza humana avance su tecnología en el campo de la robótica. Porque si se usaran robots, se detendría el desperdicio de soldados del UNSC y también haría crecer la investigación en robótica. Si los altos mandos no aceptan este proyecto, entonces el problema con los insurgentes solo se saldrá de control hasta que se vean obligados a matar a los soldados del UNSC o intentar probar el MCU, pero pase lo que pase, lo harán. Verse obligado a tomar una decisión, explicó Axel. Michael escuchó esto y no hizo más preguntas, reunió a su equipo y comenzó a trabajar en el proyecto de inmediato. Quería ver por sí mismo los resultados de este proyecto. Capítulo 4. Habían pasado 9 meses desde el inicio del proyecto y el desarrollo estaba casi completo. Michael y su equipo han pasado por una serie de pruebas con la MCU para asegurarse de que cuando esté en el campo no cause problemas y para garantizar la estabilidad de la programación de IA dentro de la MCU. El costo de una MCU era mucho dinero y requería muchos recursos. Esto requeriría mucho convencimiento por parte de Axel, ya que tendría que convencer a la ONI de que el costo valía la pena. La programación de IA le daría al MCU la capacidad de responder a sus superiores como cualquier otro soldado. Se dedicaron cientos de horas a probar la capacidad de combate de la MCU, que después de la primera prueba necesitó algunos ajustes importantes en las calibraciones de puntería y en el módulo de puntería. La MCU no podría apuntar su arma a fuerzas amigas a menos que se le proporcione un código de anulación, algo que solo Axel sabe. Como parte de la prueba, un equipo de MCU se enfrentó a un equipo de soldados de la ONI como parte de la fase final antes de que finalizara el proyecto. En ese momento, la MCU ya estaba completa al 100% y tenía una capacidad operativa del 100%, lo que significa que la MCU no tendrá ningún problema operativo en el campo. Una junta de personas, incluido un almirante, estuvo presente para observar el enfrentamiento entre los soldados de la ONI y los del MCU. Una vez que comenzó la batalla, los soldados de la ONI se movieron con precisión táctica ya que querían acorralar a los MCU y darles poco o ningún espacio para operar. La idea de que podrían minimizar el espacio operativo de las MCU, lo que les permitirá arrinconarlos y acabar con ellos. Pero las MCU estaban equipadas con cámaras y sensores 360 y tenían datos de miles de batallas en su núcleo de memoria. La unidad 3843 era el comandante del lado MCU y había captado lo que estaba haciendo el enemigo. Esta táctica habría funcionado tal vez en robots normales, pero las MCU fueron hechas exactamente para el combate y tenían miles de tácticas en su núcleo de memoria. Y así, al utilizar su ventaja táctica, el MCU salió victorioso con una victoria abrumadora sobre las fuerzas de la ONI. El grupo de personas enviado por la ONI se puso de pie y comenzó a aplaudir antes de bajar para encontrarse con Axel. Comandante Woods, debo decir que el MCU está más allá de lo que podríamos imaginar, dijo uno de los ejecutivos de la ONI. Comandante Woods, debo admitir que fui escéptico acerca de este proyecto desde el principio, dijo el almirante, con la voz llena de genuina admiración. Pero usted y su equipo han superado todas las expectativas. Este MCU ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Axel estrechó firmemente la mano del almirante. Gracias, señor. Ha sido un proceso largo y desafiante, pero me alegro de haber podido cumplir más allá de sus expectativas. En verdad, fue sencillo para Axel idear algo como esto, simplemente no quería que pareciera que no había hecho ningún esfuerzo para poder engañar a estos viejos tontos que solo lo usarán para sus propios fines. Beneficio. El grupo de ejecutivos de ONI comenzó a discutir entre ellos, intercambiando susurros impresionados mientras evaluaban el desempeño de la MCU. Mientras continuaban su discusión, la mente de Axel vagaba hacia las posibles aplicaciones de esta tecnología. Con el éxito del MCU, podría imaginar un futuro en el que estos soldados robóticos se convertirían en una parte integral de las operaciones militares. Su adaptabilidad, destreza táctica y lealtad inquebrantable los convirtieron en activos invaluables en el campo de batalla. La mente de Axel corría con ideas para futuras mejoras y mejoras. Pero el MCU no era lo único que Axel tenía en mente. Tenía planes de crear un arma más poderosa para uso estándar por parte de la MCU.
Planeaba sorprender aún más a los ejecutivos de la ONI creando un arma más poderosa que el ya estándar más 5 creado por Mesra Armory. Las armas recién creadas serían de uso estándar para el MCU. Mientras Axel estaba perdido en sus pensamientos, el almirante y algunos otros hombres se le acercaron con un documento en la mano. Axel volvió a la realidad y tomó el documento que le entregaron. Comandante, este documento permitirá la financiación y construcción de un total de 500 unidades MCU que se utilizarán contra los insurgentes en toda la galaxia, dijo el almirante. Axel asintió con la cabeza mientras leía el documento mientras escuchaba al almirante al mismo tiempo. Además, como usted es un oficial militar, los altos mandos de la ONI han decidido ponerlo a cargo de liderar estas 500 unidades robóticas como comandante del 1. Batallón robótico, continuó el almirante, lo que provocó que Axel levantara la vista del documento que él estaba leyendo. No te preocupes, conservarás tu puesto como jefe de la sección 3, solo que tus responsabilidades se ampliarán y recibirás más fondos de los Top Brass, explicó el almirante mientras se acercaba a Axel, donde solo ellos dos podían. Aquí el uno al otro. No sé qué ven los Top Brass en ti, pero eres joven y ya has demostrado tu valía en numerosas ocasiones. Y me gusta ver a los jóvenes ascender en las filas, así que de ahora en adelante tienes mi apoyo si quieres. Lo necesito, dijo el almirante. Axel se puso firme y realizó un saludo militar casi perfecto. Gracias, señor, no lo decepcionaré. El almirante sonrió mientras se daba vuelta y se alejaba. Sé que no lo harás, hijo, así que sigue luchando por la grandeza. Los ejecutivos de la ONI se quedaron unos minutos más hablando antes de irse. Axel ya había regresado al laboratorio para comenzar el desarrollo de un nuevo rifle que reemplazaría al MAS 5C. Mientras tanto, los ingenieros se dedicaron a desarrollar los 500 MCU según lo solicitado por Top Brass de ONI. Con financiación adicional, Axel pudo ampliar las instalaciones y solicitar personal adicional. Capítulo 5. El progreso en el nuevo rifle que Axel ha llamado MPCR-1, rifle de combate multipropósito, avanzaba bien. Su conocimiento y comprensión de la tecnología Forerunners y los datos antiguos le permitieron crear un arma más poderosa que el MAS 5C. Señor, ¿qué es esto?, preguntó Taylor. Axel tomó el arma, que era un poco más pequeña que la MAS 5C y su peso también era menor. Pero la cantidad de daño que podía causar era mucho mayor que la del MAS 5C. Todavía usa rondas Armor Piercing de 7,62 por 51 milímetros, pero el aumento en la velocidad de disparo es lo que lo hace más poderoso. El MAS 5C de uso estándar tiene una velocidad de disparo de 750 a 900, mientras que el MPCR-1 tiene una velocidad de disparo de 900 a 1100, lo que hace que cause más daño debido a la velocidad a la que viaja la bala. Un solo clip para el MPCR-1 podría contener 50 balas a la vez compactadas en un clip liviano que no debería poner demasiado peso sobre las unidades robóticas que las transportarían. Este es el nuevo rifle de uso estándar que he diseñado para que lo use el MCU, dijo Axel mientras explicaba las nuevas características del nuevo rifle y cómo se compara con el MAS 5C. Taylor estaba completamente absorto mientras Axel describía las funcionalidades del MPCR-1. Con cada día que pasaba trabajando junto a Axel, Taylor adquiría conocimientos valiosos y se sentía cada vez más agradecida por la oportunidad de trabajar con alguien que parecía casi sobrehumano en sus habilidades, como Axel. Este es el producto final y quiero que se lo lleves al ingeniero jefe Jackson, dijo Axel. El ingeniero jefe Jackson fue el ingeniero jefe de Owens, quien está a cargo de la construcción de las MCU y de cualquier otro proyecto que se le envíe. Axel había colocado el arma en un estuche y se la entregó a Taylor. Llévasela y dile que necesitamos suficiente para todos los MCU y suficiente como reserva, ordenó Axel. Sí, señor, me aseguraré de que llegue a él, respondió Taylor mientras salía de la habitación y se dirigía hacia la sección de ingeniería de la base. Axel ahora estaba solo en su laboratorio, o eso pensaba hasta que recibió una llamada en su computadora. Cruzó el laboratorio y presionó el botón para contestar, transfiriendo la llamada a la pantalla grande frente a él. En la pantalla apareció un rostro que Axel no había visto desde su graduación de la escuela de oficiales. Fue su padre adoptivo, el capitán Cole, quien había sido ascendido de comandante a capitán en los últimos meses. Comandante, dijo el capitán Cole con una expresión severa. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Axel se enderezó y se quedó tranquilo. No, capitán. Para nada. Es bueno verlo. El capitán Cole asintió, sus ojos estudiando atentamente a Axel. Del mismo modo, comandante. He estado atento a su progreso y debo decir que estoy impresionado con lo que ha logrado tan temprano en su carrera. Aunque eso es de esperarse, ya que alguien de su dedicación e inteligencia no debería haber tenido dificultades para superar a sus compañeros.
Axel le mostró una sonrisa falsa al capitán Cole solo para mostrar su respeto al hombre que lo utilizará para avanzar en su carrera. Gracias capitán, ha sido bastante fácil hasta ahora. Axel no mentía ya que le acaban de dar rangos como si nada. ¿Fácil, dices? Puede que te parezca así, ahora que me has alcanzado en rango. Pero no esperes que te lleguen más ascensos en el corto plazo. Tuve que luchar para que obtuvieras esos rangos. Junto con algunos otros oficiales que reconocieron tu brillantez. Y si no fuera por haber sido asignado como jefe de la sección 3 de la ONI, ni siquiera te habrías convertido en comandante. El capitán Cole quería mantener a Axel con los pies en la tierra y no permitirle tener demasiada confianza en su éxito futuro. La razón era simple, aunque el capitán Cole no era su padre biológico, seguía siendo su padre adoptivo y no quería que Axel lo superara en rango cuando tiene que luchar con uñas y dientes solo para conseguir al capitán. En verdad, si Axel siguiera teniendo más éxito entonces podría ser ascendido nuevamente en los próximos años y darle más responsabilidad. Por supuesto, capitán, no dejaré que mi rápido éxito se me suba a la cabeza, dijo Axel, pero en realidad no quiso decir lo que dijo. Axel nunca iba a dejar que el éxito se le subiera a la cabeza, sino que todo era solo un paso en su plan para usar el UNSC para obtener recursos valiosos y artefactos antiguos que podría usar para desarrollar una mejor tecnología. Está bien, no lo retendré más. Que tenga un buen día, comandante, dijo el capitán Cole mientras colgaba la llamada. Ahora que estaba libre, Axel miró la hora 12:21, es hora de almorzar, dijo Axel mientras caminaba hacia el comedor para conseguir algo para el almuerzo. Normalmente prefería que le trajeran la comida a su laboratorio, pero hoy decidió cenar con el resto del personal de la base. Quería aprender más sobre ellos y tener una idea de las personas que trabajan bajo sus órdenes. Capítulo 6. Una vez que Axel entró al comedor, todos, por supuesto, se sorprendieron un poco ya que nunca comía en el comedor con todos. Detrás de él estaba su asistente Taylor, quien acababa de ser ascendido de tripulante a suboficial de tercera clase. No debe confundirse con un oficial real, un suboficial era un rango de alistado y no un rango de oficial. Axel y Taylor tomaron su almuerzo y se dirigieron a una mesa vacía saludando a todas las personas a su alrededor. Una vez que llegaron a la mesa, ambos se sentaron y comenzaron a disfrutar de su almuerzo mientras hablaban sobre el pasado del otro. A Axel le sorprendió bastante saber que Taylor también estuvo en un orfanato cuando era más joven, pero que nunca fue adoptado por una familia. Debido a esto tuvo que moverse por toda la ciudad para sobrevivir hasta que un reclutador llegó a su orfanato para reclutar a algunos jóvenes de entre 17 y 19 años. Taylor tenía 17 años y no tenía un plan para su futuro y ciertamente no quería quedarse en el orfanato, así que se unió al UNSC como recluta de tripulante. De allí pasó al entrenamiento básico y demostró su dedicación y capacidad de trabajo al eclipsar a todos los demás reclutas en su división de entrenamiento. Debido a esto, fue ascendido de Crewman Recruit a Crewman, saltándose directamente a Crewman Apprentice. Recibió órdenes de servicio especial y fue elegido para ser el asistente del reconocido genio Axel Woods. Esta noticia lo llenó de emoción, ya que era una oportunidad única para alguien de su rango. Las asignaciones de tareas especiales generalmente se reservaban para situaciones de emergencia, como la guerra, donde se requería una acción inmediata. Axel seleccionó intencionadamente a alguien joven y de mente abierta, en lugar de alguien con años de experiencia, porque quería tener una buena relación de trabajo. Esto no significa que no podría llevarse bien con alguien mayor, pero sería más fácil con alguien más joven. Sin embargo, ese fue solo un aspecto de su decisión. El otro factor fueron los impresionantes resultados de Taylor en el examen físico. Sus puntuaciones eran ideales para los planes futuros de Axel de mejorar genéticamente a los humanos para aumentar la fuerza y las habilidades. Además de cumplir ciertos criterios, como puntuaciones altas, alguien también debe poseer un carácter fuerte para que Axel lo considere para una alteración genética. Quiere asegurarse de que quienes se someten al proceso puedan mantener el control de sí mismos en el futuro. A pesar de las posibles consecuencias, Axel será inevitablemente elegido para liderar el resucitado programa Spartan dentro de varios años. A medida que tome el control, modificará el código genético del programa original, creando en última instancia un tipo de soldado sin precedentes cuyas acciones y valores influirán en gran medida en su futuro como Spartan y su longevidad en el programa. Una persona con una fuerte orientación moral y buen carácter podría soportar las exigencias de ser espartano durante 25 años. Sin embargo, alguien con un carácter negativo no podría soportar las constantes batallas y las burlas de los soldados regulares por mucho tiempo. Sin embargo, alguien de buen carácter probablemente tendría más resiliencia y sería capaz de soportar el estrés durante un periodo de tiempo más largo. Esto se debe a que su naturaleza innata ya es virtuosa, lo que los hace menos susceptibles a los efectos negativos del estrés en comparación con alguien con un carácter defectuoso.
Mientras Axel y Taylor terminaban su almuerzo, Axel se reclinó en su silla, pensando en el futuro del programa Spartan. Sabía que los Top Brass solo necesitaban tiempo antes de darse cuenta de que necesitaban el programa Spartan y que él sería la única opción lógica para liderarlo. Bueno, Taylor, dijo Axel mientras se levantaba con su plato en la mano, pues ya se había comido toda la comida. Vayamos y aprendamos más sobre el personal. Sí, señor, dijo Taylor mientras se levantaba y seguía a Axel, quien fue a hablar con los demás miembros del personal en el comedor. Mientras tanto, en Rich, la doctora Halsey, que fue reclutada por la ONI para ser consultora civil, estaba sentada en su oficina muy aburrida. Si tan solo pudiera verlo de nuevo, dijo Jose refiriéndose a su amigo Axel, quien era el único con quien podía hablar por igual. El tiempo que pasó aquí estuvo lleno de trabajo aburrido, por lo que a menudo escribía en su propio diario personal sobre sus pensamientos y preocupaciones, además de escribir importantes notas de investigación. Todo lo que podía hacer era esperar hasta la próxima vez que lo viera. Capítulo 7. 9 meses después. 11 de marzo de 2511, han pasado 2 años desde que Axel se convirtió en jefe de la sección 3 de la ONI y en estos 2 años ha progresado mucho. Primero fue la creación del MCU, que revolucionaría las capacidades militares si el CSNU las utiliza correctamente. Luego estaba el MPCR-1, que era mejor que el MA5C y era un arma personal para uso de las MCU. Se realizó la producción del MPCR-1 y cada unidad MCU fue equipada con su propio MPCR-1 con un arma secundaria siendo la pistola M6H estándar. Después de que Axel informó que el 1. Batallón robótico estaba listo para la batalla, los Top Brass no perdieron el tiempo en desplegarlos. Solo 2 meses después, el 25 de mayo de 2511, el batallón recibió su primera misión. Axel fue seleccionado como comandante de la misión debido a su experiencia y calificaciones. Después de pasar por la escuela de oficiales y graduarse como el mejor de su clase, estableció nuevos récords que impresionaron a los que estaban a cargo. El Top Brass necesitaba ser testigo de sus capacidades en el campo, lo que hacía de esta misión una oportunidad perfecta. Mostraría tanto sus habilidades de liderazgo como la destreza de combate del MCU en un escenario de batalla real. Axel observó los MCU mientras cargaban el Pelican con todo el equipo necesario. Le había dado al comandante del 1. Batallón robótico el sobrenombre de Martillo. Martillo, gritó Axel, llamando la atención de una de las unidades del MCU. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó. Amer informó, no debería llevar más de 15 minutos reunir el resto del equipo, comandante. Axel respondió con severidad, sé minucioso y no te pierdas nada. Amer respondió, por supuesto, comandante. Y tal como dijo 15 minutos después y el Amer había informado que todo estaba listo. Axel abordó uno de los Pelicans junto con Taylor y una nueva incorporación a su grupo, la teniente Talia Baker, quien acababa de ser transferida a la base para hacer algo así como la segunda al mando de Axel. Una vez que abordaron el Pelican, las puertas se cerraron y el Pelican despegó hacia el espacio para aterrizar en el portaaviones de asalto clase Orión que transportaría y apoyaría a Axel en su misión. Detrás de su Pelican había otros 4 Pelicans que llevaban más MCU y suministros para la misión. Después de abandonar el planeta, los 5 Pelicans aterrizaron en el portaaviones de asalto clase Orión, donde Axel fue recibido por el almirante de la nave. Pero él era un almirante de una estrella, lo que significa que su verdadero rango era contraalmirante, mitad inferior. Pero aún así se les llamaba almirante, ya que sería complicado llamarlos contraalmirante cada vez. Mientras Axel bajaba por la rampa del Pelican, el almirante Josiah Wiseman estaba esperando para saludarlo. Axel presentó los debidos respetos que debía a un superior mientras el almirante le devolvía el saludo. ¿Cómo está, comandante?, preguntó el almirante Wiseman. Buen almirante, ¿y usted?, respondió Axel. Estoy bien, gracias por preguntar, dijo el almirante Wiseman mientras su atención se centraba en las unidades MCU detrás de Axel que estaban descargando los suministros de la nave. Y estos son los robots de los que tanto he oído hablar. Debo decir que todavía prefiero un soldado normal a una máquina, ya que nunca se sabe lo que puede pasar en el campo de batalla, dijo el almirante Wiseman expresando su opinión sobre los MCU. Axel no quiso responder diciendo algo inteligente ya que la mayoría del CSNU era así cuando se trataba de IA, ya que tenían miedo de lo que podría pasar si la IA se saliera de control. Carro Axel pasó cientos de horas creando el núcleo de IA para el MCU, por lo que la probabilidad de que algo sucediera era inferior al 0,01%. Bueno, almirante, no tendrá que preocuparse de que se pongan rojos si eso es lo que le preocupa, ya que existe un sistema de seguridad que les impide apuntar a miembros del CSNU, explicó Axel. Aunque estaba mintiendo ya que no existía tal cosa. Agregar algo así solo limitaría las MCU,
ya que si se descubre que alguien del UNSC es un traidor, entonces con esa característica las MCU no los atacarían ya que están registrados como miembros del UNSC. Veo bien que es una buena característica que tiene, pero aún tengo mi preferencia y si estamos en guerra preferiría enviar algunos soldados reales que un robot, dijo el almirante Wiseman mientras continuaba expresando su propia opinión. Axel simplemente sacudió la cabeza cuando Amer se acercó a él. Comandante, los suministros terminarán de descargarse después de 30 minutos, informó Amer. Está bien, buen trabajo, Amer, continúa descargando y asegúrate de no molestar a los otros soldados. De todos modos, deberíamos estar en nuestro destino en aproximadamente 2 meses, ordenó Axel. Sí, comandante, dijo Amer mientras se daba vuelta para realizar la tarea que Axel le había encomendado. Parece que ya le han informado el tiempo que tomará obtenerlos, así que lo dejaré con sus asuntos y le informaré cuando los recibamos, dijo el almirante Wiseman mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso al puente. Una vez que estuvo a cierta distancia, el teniente Becker se acercó a él. Señor, ¿qué piensa del almirante?, preguntó el teniente Becker. Creo que podría estar afiliado a los insurrectos, fue todo lo que dijo Axel mientras se giraba para mirar a la teniente Becker, quien tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo es eso, señor?, preguntó la teniente Becker, ya que tenía curiosidad por saber cómo había adivinado eso a partir de un encuentro. Digamos que es solo una corazonada, y es posible que también lo haya buscado e investigado un poco sobre su carrera, sus correos electrónicos y demás, explicó Axel. Pero señor, no es tan ilegal, y dado que tiene un rango superior al suyo, estoy seguro de que algunas de esas cosas son información clasificada, dijo la teniente Becker expresando sus preocupaciones. No te preocupes por eso, mientras nadie sepa que no es ilegal, además, aunque él me supere en rango, tengo privilegios especiales en lo que respecta a mi posición como jefe de la sección 3 de la ONI y una vez que encuentre la evidencia de que está conspirando con el insurreccionista durante nuestra misión lo derrotaré, dijo Axel. Ya veo, entonces señor, seguiré su ejemplo, afirmó el teniente Becker. Ella fue puesta bajo su mando y no lo traicionaría. Además, si lo atrapan, será él quien será sometido a un consejo de guerra y no ella. La nave había comenzado a moverse, lo que significa que estaban trazando su rumbo y preparándose para saltar al espacio Sleep. Esto era algo que Axel quería arreglar ya que Sleep Space tomaba demasiado tiempo. 2 meses de viaje solo para llegar a un planeta que no está tan lejos. En el futuro planeaba crear un nuevo motor que cambiaría por completo la forma en que la gente viaja por el universo. Capítulo 8. Un mes después del viaje, Axel estaba descansando dentro del pelícano que lo trajo aquí. La razón es que encontró que era mucho más seguro que sus habitaciones que estaban ubicadas al otro lado del barco. No le gustó esto porque ya no confiaba en el almirante y no quería arriesgarse a estar lejos de su MCU ya que lo protegerían si algo sucediera. Pero mientras descansaba escuchó una conmoción desde afuera, así que se levantó y caminó por la rampa del Pelican para ver a algunos marines y sus MCU muy cerca uno del otro y parecía que el marine estaba actuando provocativamente hacia los MCU. Axel suspiró, se puso las botas y luego se acercó para ver qué estaba pasando. Mientras se acercaba a Amer, que estaba cara a cara con el marine, se dio la vuelta y miró a Axel. Comandante, parece haber un problema, dijo Amer. Tienes toda la razón, hay un problema, dijo el marine mientras señalaba al grupo de MCU. Estos robots se creen superiores a nosotros, aparecen en el campo de tiro y se lucen delante de todos con sus sistemas de puntería y ocupan espacio en el campo de tiro, expresó el infante de marina. Pero somos mejores, respondió Amer. Al oír esto, el marine se acercó a Amer. Cálmese, coronel, dijo Axel al notar el rango en el uniforme de marines, el cual no significaba nada para él. Solo quiero ver qué pueden hacer estos robots ya que por muy buenos que sean no pueden vencer los instintos de un soldado normal, dijo el coronel mientras los demás marines coincidían con él. Estoy seguro de que en algún lugar de tu mente piensas que tienes razón, pero no tienes toda la información sobre su entrenamiento y demás, así que no digas cosas sin antes conocer el panorama completo, dijo Axel mientras se molestaba al coronel por causar una conmoción tan estúpida para nada. Al escuchar lo que dijo Axel, el coronel sonrió y se giró hacia él. Eso es de esperarse del señor genio de allí ya que le han dado todo solo porque es inteligente. Y escuché que rompiste algunos récords en la Academia Naval, dijo el coronel mientras comenzaba a caminar hacia Axel. Al ver esto, Amer estuvo a punto de agarrar la pistola que está enfundada a los costados, pero Axel sacudió la cabeza diciéndole que no lo hiciera. La Academia Naval debe tener algunos oficiales débiles si alguien como tú rompiera algunos récords a una edad tan temprana. Y supongo que no te enseñan a respetar a tus superiores ya que como coronel tengo un rango superior a ti, entonces, ¿qué tal? Les enseño a respetar a sus superiores como una lección para el futuro, dijo el coronel. Era obvio que estaba sugiriendo una pelea, pero Axel no se molestó en luchar contra el coronel. Hammer,
no dejes que estos tipos te molesten y simplemente continúa haciendo lo que estabas haciendo, dijo Axel mientras se daba vuelta mientras bostezaba para regresar al Pelican. Al ver esto el coronel se enfureció. Oye comandante, date la vuelta, no te alejes de mí, pero Axel siguió alejándose ignorando al coronel. Fue entonces cuando el coronel agarró a Axel por el hombro, lo que provocó que Axel agarrara su mano, se diera la vuelta y lo tropezara haciéndolo caer de espaldas. Todo esto sucedió en cuestión de 2 segundos. Al ver esto, los otros marines tomaron posición y rodearon a Axel ya que acababa de atacar a su coronel. Le sugiero al resto que se vayan ahora o todos serán sometidos a un consejo de guerra por desobedecer las órdenes de sus superiores, dijo Axel. Todos los marines se miraron unos a otros dudando sobre qué hacer, ya que podrían ser sometidos a un consejo de guerra si lo golpearan, pero al mismo tiempo él ya había golpeado a su coronel, por lo que estaría justificado. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, los propios soldados de seguridad del barco entraron corriendo en la habitación con el almirante detrás de ellos. ¡Qué reacción tan rápida!, pensó Axel, ya que era demasiado rápido para que llegaran a menos que ya estuvieran al tanto de lo que estaba pasando, o que el almirante hubiera orquestado todo esto. Retírese comandante, ¿qué cree que está haciendo?, cuestionó el almirante actuando ajeno a la situación. Los otros marines recogieron al coronel que estaba noqueado y lo llevaron al centro médico mientras el almirante se quedó para reprender a Axel. Podría someterte a un consejo de guerra por este incidente ya que, como coronel de la infantería de marina, te supera en rango, dijo el almirante. Déjeme saber cómo le va, almirante. Estoy seguro de que los altos mandos preguntarán el motivo y decirles que agredí a un oficial de la marina solo los incitará a hacer más preguntas y a iniciar una investigación a gran escala, lo cual estoy seguro. Algo que no quieres, dijo Axel mientras mostraba un rostro engreído ya que ahora sabía que el almirante estaba asociado con los insurrectos. Axel no habló más y se dio la vuelta para caminar de regreso al Pelican mientras el almirante no hacía nada y solo lo miraba alejarse. Necesito eliminarlo, pensó el almirante mientras despedía a los soldados y regresaba a su cuartel. Su plan de utilizar a los marines para incitar a los MCU a atacarlos había resultado contraproducente y ahora podía decir que Axel estaba detrás de él, por lo que necesitaba jugar sus manos correctamente o, de lo contrario, lo atraparían. Mientras tanto Axel regresó al Pelican y se fue directo a dormir sin preocuparse por nada ya que si intentaban algo a Mer no permitiría que lo lastimaran. Capítulo 9. Durante el resto del viaje, Axel y su equipo fueron dejados solos por los marines a bordo, así como por el almirante, quien no hizo más intentos de interferir con ellos. Durante ese tiempo, Axel comenzó a planificar el futuro de su carrera, ya que quería ascender a la cima de las filas del CSNU para poder básicamente hacer lo que quisiera sin recibir órdenes. O su segundo plan, que era simplemente abandonar el CSNU y desarrollar su propia facción. La creación de los MCU fue solo el primer paso hacia su plan porque no necesitaría exigirles lealtad ya que, como creador, están programados para serle leales. El segundo sería el desarrollo de tecnología más poderosa. Ya tenía una IA para él, pero esa IA tenía una capacidad limitada. En lugar de eso, quería crear otra IA más poderosa que no estuviera limitada por las reglas y regulaciones del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la IA. Pero todo esto era para el futuro. Por ahora se centraría en el presente. Después de otro mes de viaje, el barco llegó a su ubicación prevista. Eridanus II, donde la facción de la insurrección llamada Frente Rebelde Unido se había vuelto activa en el planeta. Anteriormente, en 2494, Eridanus proclamó su independencia, aunque una flota del UNSC respondió 2 años más tarde con una pequeña fuerza que derrotó a la milicia, a costa de 4 destructores. Si bien el gobierno de la colonia había restablecido oficialmente sus vínculos con la UEG, las simpatías por la insurrección persistieron. Ahora, en el año 2511, los insurrectos comenzaban a volver a estar activos. El Frente Rebelde Unido había tomado el control de la isla Teribus y la utilizó como punto de partida para sus operaciones en todo el planeta. Axel y su batallón de MCU se dirigirán a la isla Teribus y eliminarán el escondite de los insurrectos tomando como prisioneros a cualquiera que se rinda. Una vez que llegaron sobre el planeta, los 5 pelícanos que transportaban a Axel y los MCU salieron volando del hangar del Carrier hacia la superficie del planeta. Mientras los pelícanos descendían hacia la exuberante superficie verde de Eridanus II, Axel pudo ver la belleza del planeta. Una vez que aterrizaron en la isla Teribus, Axel y su equipo desembarcaron rápidamente de sus naves y se refugiaron detrás de árboles y rocas cercanas. Inmediatamente se encontraron con resistencia cuando surgieron disparos desde el escondite de los insurrectos. Pero volvamos unos minutos antes de que Axel y su MCU aterrizaran en el planeta. El almirante que estaba a cargo de llevar a Axel a Eridanus II se había puesto en contacto con alguien en tierra justo antes de que Axel se fuera.
Coronel, el objetivo se dirige hacia el lugar ahora, dijo el almirante al coronel Robert Watts. ¿De cuántos estamos hablando, almirante?, preguntó el coronel Watts. 5 Pelicans sin 100 unidades MCU en cada uno, pero con sus números superiores no debería ser un problema, coronel, respondió el almirante. Sin embargo, el coronel Watts estaba un poco preocupado, ya que, si bien no creía que esos robots pudieran ganar, hay que recordar que no son soldados normales, por lo que un solo disparo en el lugar correcto para un humano podría no detenerlos de la misma manera. Watts sabía que estos MCU no eran soldados normales. Eran más fuertes, más rápidos y más duraderos que cualquier soldado humano. Un solo disparo en la cabeza tal vez ni siquiera los desconcertara. Tomo su palabra, almirante, fue lo último que dijo el coronel Watts al finalizar la llamada. Avance rápido de regreso al presente. Axel se estaba refugiando detrás de un árbol mientras la MCU se extendía por el área circundante. Taylor estaba cerca de Axel escondiéndose detrás de un árbol. Tenía entrenamiento con un rifle y su puntería estaba un poco por debajo del promedio, por eso estaba escondido detrás de un árbol con Axel y no disparaba. Mientras tanto, Axel respondía al fuego con el resto de la unidad MCU, mientras que la teniente Talia estaba detrás de otro árbol al lado de Axel respondiendo al fuego. Ni siquiera necesitó decirle al MCU qué hacer, ya que una vez que tocaron el suelo, Amer ya había comenzado a organizar el batallón en divisiones separadas para comenzar a hacer retroceder al enemigo. La batalla en la isla Teribus continuó, con Axel y su batallón de unidades del MCU avanzando implacablemente contra los insurrectos. El sonido de disparos y explosiones llenó el aire a medida que avanzaban, eliminando a los combatientes enemigos uno por uno. Mientras avanzaban, Axel notó que un grupo de rebeldes intentaba flanquearlos por la derecha. Sin dudarlo, indicó a una parte de las unidades del MCU que se separaran e interceptaran las fuerzas enemigas. Los robots se movieron rápida y eficientemente, dominando a los rebeldes con su fuerza y potencia de fuego superiores. Con cada minuto que pasaba, la resistencia de los insurrectos comenzó a desmoronarse bajo el asalto coordinado liderado por Axel y sus unidades del MCU. La teniente Talia luchó ferozmente junto a ellos, y su experta puntería eliminó a los francotiradores enemigos con una precisión mortal. Finalmente, después de lo que parecieron horas de intenso combate, los últimos focos de resistencia fueron eliminados. El alguna vez bullicioso escondite del Frente Rebelde Unido ahora estaba en ruinas, y el humo se elevaba entre los escombros. Eso pensaba Axel, pero lo que no sabía era que el coronel Watts había logrado escapar durante la batalla y había huido de la isla al continente cercano. Ni siquiera se puso en contacto con el almirante y en lugar de eso se ocultó, ya que ahora estaba muy enfurecido con el almirante en ese momento. Le dijeron que estos robots no podían dominarlos y que eran solo piezas de metal que podían destruirse con balas. Pero en cambio, la armadura de los robots era toba y se necesitaron muchas balas para derribar a uno. Después de los primeros minutos de la batalla, el coronel Watts supo que estaban siendo abrumados a pesar de su superioridad numérica. Y no quería morir después de haber iniciado la resistencia una vez más. En cambio, era mejor vivir y luchar otro día. Para Axel esta victoria sería solo la primera de muchas por venir. El viaje que le esperaba estaría plagado de desafíos y peligros, pero Axel estaba más decidido que nunca a forjar su propio destino entre las estrellas. Capítulo 10. Axel había buscado en el escondite de los insurrectos y encontró información importante. Para ser precisos, encontró los mensajes y correos electrónicos secretos entre una persona llamada Oswald Johnson y el coronel Watts. Pero si uno miraba más allá, era obvio que la persona al final era alguien del CSNU. Y con el conocimiento y las pruebas de Axel vinculó a Oswald Johnson con el almirante a bordo del portaaviones. Axel se aseguró de guardar toda la información para poder presentar un informe más detallado a los superiores del UNSC cuando regresara a sus instalaciones. Dejaría que el almirante creyera que se saldría con la suya al colaborar con el enemigo, al menos por ahora. Porque si lo envía ahora entonces el almirante podría escapar, ya que quién sabe qué tan profundas son sus conexiones. Podría tener a alguien de alto nivel trabajando con él, lo que solo lo alertaría si envía la información a mitad de la misión. Pero su razón principal fue el hecho de que no quería tener que pasar por el proceso de explicar cómo obtuvo la información sobre el almirante, que puede revelar o no su capacidad para ingresar a los sistemas del UNSC. Entonces, por ahora retendría toda la información que recopiló hasta que regresara a sus instalaciones. A partir de ahí, filtrará la información sobre el almirante al UNSC de forma anónima y dejará que Top Brass se ocupe de él. Lo que sea que decidieran hacer con esa información no le afectaría, así que realmente no le importaba. Simplemente lo libraría de una molestia con la que tendría que lidiar en el futuro si alguna vez lo enfrentara nuevamente. Después de registrar el campamento de los insurrectos, los Pelicans aterrizaron en una zona de lanzamiento designada y descargaron soldados de la guarnición del UNSC en el planeta.
El líder del escuadrón de estos soldados era un primer teniente que se acercó a Axel y lo saludó. Señor, estoy aquí para relevarlo, dijo el primer teniente mientras saludaba. Axel le devolvió el saludo y respondió: estoy aliviado. Axel asintió, saludó al primer teniente y se volvió hacia Taylor. Taylor, recoge nuestras pertenencias. Es hora de regresar al barco. Cuando abordaron el Pelican, la mente de Axel ya estaba a kilómetros de distancia, elaborando estrategias para su próximo movimiento. Ahora que ha demostrado las capacidades del MCU, deberían obtener una posición más alta y, con suerte, más financiación. El siguiente paso en su plan sería la reintroducción del programa Spartan para que pueda comenzar a introducir métodos avanzados de alteración genética en la galaxia. También sería un paso en la alteración de su propio cuerpo. Quería volverse físicamente más fuerte que todos los demás humanos, lo que lo haría aún más poderoso, ya que ya es más inteligente que los demás. Su inteligencia combinada con una estructura genética mejorada aumentaría su éxito futuro como líder militar. Una vez que el Pelican aterrizó en el portaaviones, el almirante ni siquiera se reunió con Axel, sino que simplemente ordenó al barco que regresara a la instalación para poder deshacerse de Axel. Cuanto más tiempo pasaba Axel en su barco, mayor era la amenaza que representaba. Y así el transportista comenzó otro viaje de 2 meses de regreso a Algolis. Mientras tanto, en la sede del UNSC, el almirante de flota Max Ross, quien también es el presidente del UNSC, estaba mirando un informe en sus manos. Señor, los MCU han demostrado ser activos capaces en la guerra contra los insurrectos y, según los datos presentados por la sección 3, su uso en el ejército real también podría ser útil, dijo el general Ji-Gun, quien era el enlace de la Fuerza Aérea del UNSC. Estoy de acuerdo con el general Gunn, incluso si prefiero los marines humanos a los robóticos, aún podríamos usarlos para mejorar las capacidades de combate de nuestros soldados y durante tiempos de guerra podrían limitar el número de bajas que sufrimos, dijo el general Vincent, quien era el enlace. Para los marines. El almirante de flota Ross examinó el informe hasta la última palabra antes de responder a los demás miembros del Consejo de Seguridad. Estas unidades robóticas son realmente útiles, podríamos usarlas como pilotos o incluso como fuerzas de seguridad, dijo el almirante de flota Ross mientras los demás miembros del Consejo de Seguridad asentían con la cabeza. Y este comandante Axel Wells ha logrado mucho en su carrera hasta ahora. Y es un prodigio que debería usarse para hacer avanzar el ejército del UNSC por completo. El almirante de flota Ross reconoció el potencial de Axel si se le dedicaran más recursos. El almirante Morrison, el enlace de la ONI, habló al escuchar esta declaración. El comandante Axel de hecho ha logrado un progreso considerable y, considerando su educación, no es una sorpresa. Es por eso que quiero plantear la idea de reiniciar el programa Spartan como comandante. Se especializa en investigación genética. El almirante de la flota Ross asintió con la cabeza ante esta sugerencia. Esa es una gran idea, almirante. El programa Spartan, si se hace correctamente, podría ser el siguiente paso para la humanidad. Por ahora, discutiremos esto en una fecha posterior sobre el programa Spartan. Los otros miembros asintieron mientras que el almirante Morrison no se vio tan afectado ya que en verdad la ONI ya había estado investigando más sobre el proyecto Orión en secreto cuando relanzaron el programa el 29 de enero de 2491. Su conocimiento ya había aumentado sobre sus fracasos anteriores, pero necesitaban a alguien que cambiara la situación y llevara el proyecto al siguiente nivel. Por el momento, el almirante Morrison solo tenía 2 personas en mente. El comandante Axel Woods y la doctora Catherine Halsey, quienes estudiaban historia en la misma escuela. Después de que el Consejo de Seguridad levantó la sesión, el almirante Morrison abandonó la sala para intentar reclutar en secreto a Axel y a la doctora Halsey para trabajar en el proyecto en secreto, ya que la guerra contra los insurrectos se estaba convirtiendo lentamente en un punto muerto a medida que el enemigo ganaba más fuerza. No había tiempo que perder en cuestiones políticas y era necesario tomar medidas ahora. El almirante Morrison se refería al almirante de flota Ross, quien, mientras era almirante de flota, se inclinaba más por el lado político de las cosas que por el militar. Es por eso que el almirante Morrison iba a actuar a sus espaldas para poder encontrar una solución al problema antes de que se salga de control. Capítulo 11. 2 meses después, Axel había regresado a Algolis, donde retomó sus funciones como jefe de la sección 3. Una vez que llegó a su oficina, había hecho pública toda la información sobre el almirante. Y debido a esto, la información rápidamente llamó la atención de las estaciones de noticias en la Tierra, quienes informaron la información al resto de la gente. Ni siquiera pasó una semana completa antes de que el almirante fuera llamado de regreso a la Tierra. Pero antes de que pudiera regresar, su barco desapareció. El CSNU consideró que esto era el resultado de actividades insurrectas y había llamado al almirante un traidor que ahora era buscado por traición.
Axel había imaginado que algo así sucedería, pero en ese momento estaba fuera de su control. Durante los siguientes meses hasta que comenzó el nuevo año, Axel había trabajado en algunos pequeños proyectos para el CSNU. Civiles especiales de alto rango y almirantes a menudo venían a su base para trabajar juntos en algunos proyectos. Estos proyectos implicaron mejorar las capacidades de inteligencia del CSNU para ayudar a interceptar las comunicaciones de los insurrectos. El resultado de esto fue la creación de un nuevo programa llamado Dragón Rojo que podría eludir las encriptaciones insurrectas y captar sus frecuencias y señales para interceptar sus comunicaciones. El programa Red Dragon podría utilizarse tanto para comunicaciones de larga como de corta distancia. El programa ya estaba aumentando la cantidad de arrestos realizados en las colonias y disminuyendo lentamente el número de insurrectos. Debido a esto, el almirante Ko, su padre adoptivo, que era vicealmirante en ese momento, le entregó a Axel la Legión del Mérito. Una vez terminada la ceremonia, a Axel se le asignó la tarea de un nuevo proyecto. The Top Brass quería reiniciar oficialmente el programa Spartan con él como director y la doctora Halsey como asistente. Axel aceptó la tarea porque era exactamente lo que quería. Con esto podría convertirse en el mejor soldado y poco a poco comenzar a ascender en las filas del UNSC. El día que llegó la doctora Halsey, Axel estaba dentro de su laboratorio revisando un borrador del primer paso del programa Spartan. El borrador describía una serie de módulos de entrenamiento, mejoras quirúrgicas y ajustes bioquímicos que transformarían a un humano normal en un supersoldado. Fue ambicioso, atrevido y rozando la falta de ética. Pero tenía el potencial de darle al Consejo de Seguridad de la ONU una ventaja en la defensa de la humanidad de las actividades insurreccionales. La doctora Halsey entró, sus ojos escaneando el laboratorio con un brillo expectante. Era una científica de renombre, conocida por sus contribuciones a la investigación de la IA y la bioquímica. Lentamente, se acercó a Axel, su mirada se posó en el borrador en sus manos. Ella se paró detrás de él y le puso las manos alrededor de los ojos. ¿Adivina quién?, preguntó en broma. ¿Es usted doctor Halsey?, preguntó Axel mientras suspiraba ya que ella seguía siendo la misma chica juguetona con la que pasaba tiempo en la universidad. Oye, no me llames doctor Halsey como si fuéramos extraños, es solo Halsey, dijo Halsey mientras estaba enojada con Axel por dirigirse a ella como si fuera una extraña. Bueno, la próxima vez no me interrumpas mientras estoy trabajando, así no te llamaré doctor Halsey, dijo Axel. Halsey le dio a Axel un puñetazo en la espalda. Estás tan frío como siempre. Lloró esperando que Axel hubiera cambiado al estar en el UNSC. Pero parece que estaba equivocada. A pesar de su decepción, Halsey, o más bien la doctora Halsey, como era más apropiado en las circunstancias actuales, se sentó en un taburete del laboratorio cercano y se subió las gafas para colocarlas en el borde de su nariz. Miró a Axel, rotando los papeles en sus manos con dedos cuidadosamente cuidados. El programa Spartan, reflexionó, tocando con un dedo el borde del documento. Es ambicioso, incluso para ti. No fue una crítica, sino una observación, una prueba de que había leído y comprendido la magnitud de lo que Axel estaba a cargo. Sin responder directamente a sus reflexiones, Axel volvió su atención al borrador que tenía entre manos. La guerra contra los insurrectos es una guerra contra las sombras, empezó. Los métodos convencionales de resolución de conflictos no funcionarán, necesitamos soldados no convencionales. Ambicioso y aterrador. Halsey estuvo de acuerdo. Sin embargo, la audacia del proyecto propuesto no la disuadió. En cambio, se deleitaba con ello, la emoción de la innovación y la reinvención seduciendo al científico que llevaba dentro. Le recordó los días universitarios cuando trabajaron en un proyecto para aprender sobre la tecnología de los Forerunners, lo que le abrió los ojos a la idea de una raza alienígena superior en algún lugar del universo. Discutieron sobre los detalles hasta bien entrada la noche. La metodología de selección de candidatos para el programa, su régimen de entrenamiento, los procedimientos médicos, todo fue examinado y debatido. A pesar de sus desacuerdos en muchos aspectos, o quizás a causa de ellos, trabajaron bien juntos. Halsey se interrumpió a mitad de la frase cuando un pensamiento la asaltó. Espera, dijo lentamente, ¿no estás planeando convertirte tú mismo en uno de estos espartanos? Sus ojos se abrieron ante la implicación de esta pregunta, escaneando la expresión de Axel en busca de cualquier señal de que podría haber considerado tal idea. Su rostro permaneció tan impasible como siempre, sin ocultar ningún indicio de emoción o intención. Levantó la vista de la corriente y se encontró con su mirada, la luz fluorescente del laboratorio reflejándose en su expresión estoica. ¿Por qué no lo haría?, finalmente preguntó de manera uniforme. Su voz resonó en las frías y blancas paredes del laboratorio, rebotando de un lado a otro entre Halsey y él. Si voy a estar a cargo de este programa, es lógico que comprenda de primera mano cada riesgo y cada ventaja que ofrece. Por supuesto,
Esto era mentira, ya que su verdadera razón para esto era simplemente volverse más fuerte y básicamente transformarse en un arma que sería importante para sus planes futuros. Halsey parpadeó y se echó hacia atrás ligeramente como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Buscó a tientas una respuesta, sus dedos apretando el fajo de papeles que sostenía. Pero Axel, tartamudeó, los riesgos son necesarias, terminó para que ella continuara manipulándola, sin apartar su mirada de la de ella. Era una dura verdad que ambos conocían bien. El camino hacia el progreso estuvo a menudo lleno de sacrificios y riesgos. Su determinación parecía implacable y Halsey se vio incapaz de argumentar contra ella. En cambio, asintió lentamente, resignada. Está bien, dijo después de un momento de silencio. Si estás decidido a seguir este camino, entonces no hay nadie mejor preparado para guiarte que yo. Y aunque había una sombra de preocupación en sus ojos, también había una innegable chispa de emoción. Axel observó atentamente su reacción antes de volver a mirar el borrador. La habitación quedó en silencio una vez más mientras reanudaban su trabajo, mientras, fuera de la pared de vidrio del laboratorio, las lunas gemelas de Algoli se elevaban sobre el horizonte bañando todo en un brillo etéreo. El programa Spartan comenzó así bajo su dedicada supervisión. Capítulo 12. Cuando comenzó el programa Spartan, Axel ya planificó cómo se desarrollaría el proyecto. Pero lo primero que tendrían que hacer es conseguir algunos voluntarios. Bueno, considerando que no serían exactamente voluntarios, ya que todos eran niños tomados de varios mundos del UNSC. Pero Axel no iba a permitir que sucediera esta vez lo que sucedió en el universo Halo original. Utilizando su conocimiento de la tecnología Forerunner y los artefactos antiguos, había logrado que cuando a los niños se les inyectaran las mejoras biológicas no murieran a causa de ello. La tasa de éxito fue del 97% según los cálculos y simulaciones de Axel. Pero esa tasa de éxito fue solo para temas específicos. Y afortunadamente Halsey había elegido los temas correctos para el programa. Los sujetos deben encajar en un determinado protocolo de restricción de edad. También debieron poseer atributos físicos y mentales superiores. Halsey había reunido alrededor de 150 listas de candidatos adecuados en su computadora personal. La mayoría de estos candidatos eran niños que estarían preparados física y mentalmente desde cero para resistir el programa y aprender a ser soldados. Axel también tenía su propia lista de posibles candidatos. Cotejó estos nombres con la lista de Halsey y encontró una sorprendente cantidad de coincidencias. A medida que pasaban los días, Axel continuó perfeccionando su tecnología y sus métodos, haciendo ajustes sutiles aquí y allá para garantizar el éxito del programa. No se trataba solo de sobrevivir a las mejoras físicas, sino de prosperar bajo ellas. En una oficina anodina en lo profundo de las nuevas instalaciones de la sección 3, Halsey comenzó a revisar minuciosamente los archivos de los niños. Cada nombre era un pilar potencial de este nuevo mundo, un faro de esperanza contra la oscuridad invasora. Era un peso muy pesado que ella soportaba de buena gana. Consideró a cada candidato, sus registros médicos y los puntajes de las pruebas de aptitud extendidos ante ella. Podía ver sus alturas, pesos, sus conocimientos intelectuales y sus destrezas físicas, todo cuantificado y los números procesados en un algoritmo que Axel había programado él mismo. Pero no bastaba con tener los números, había algo más que buscaba, alguna chispa de supervivencia, de resiliencia que no podía medirse mediante pruebas estándar. El primer nombre en su lista fue John. Un huérfano de Eridanus II con notable fuerza física y alta capacidad cognitiva. También hubo otros como él, Samuel, Callie y Linda, que también mostraron resultados prometedores. Axel tomó los datos que Halsey recopiló y los ejecutó a través de múltiples simulaciones, verificando la coherencia y confiabilidad en el perfil de cada candidato para garantizar que no fallaran durante la mejora o el entrenamiento. Pasó largas noches sin dormir realizando permutaciones, modificando la fórmula hasta que tuvo confianza en su proceso de selección. Una vez que estuvo finalizado, Halsey comenzó a acercarse a las familias de estos niños potenciales y puso a trabajar su talento persuasivo mientras presentaba la oportunidad de su vida. La posibilidad de que sus hijos formen parte de algo más grande que ellos mismos, héroes que se mantendrían firmes contra la oscuridad invasora. A pesar de cierta resistencia inicial, muchos padres finalmente aceptaron. La promesa de un futuro brillante para su descendencia era demasiado atractiva para resistirla. Los preparativos para la primera fase del programa Spartan estaban casi completos. Axel revisó la lista final de voluntarios por última vez antes de iniciar el proceso. Los candidatos elegidos serían transportados a las nuevas instalaciones donde se someterían a complicadas cirugías y tratamientos. Mientras Axel contemplaba la vasta extensión de las instalaciones debajo de él, sabía que esto era solo parte de su gran plan para ganar influencia dentro del CSNU y llegar a la cima hasta que nadie más lo supere en rango.
Y si eso no funcionó, siempre podrá crear una nueva organización con él como líder. El programa Spartan había comenzado oficialmente. Mientras se aventuraban en este nuevo mundo de posibilidades, Axel se había asegurado de tratar a todos los niños no como sujetos de prueba o máquinas, trataba a cada uno de ellos como si fueran su propio hijo, formando una relación cercana con cada uno de ellos. Ideó programas de entrenamiento para liberar todo el potencial de cada niño, centrándose no solo en su destreza física sino también en su capacidad intelectual. Trabajó incansablemente, observando el progreso de cada uno, ajustando los programas para adaptarlos a sus fortalezas y debilidades individuales. Todo el tiempo mantuvo una conducta firme pero afectuosa, presionándolos con fuerza pero siempre dispuesto a escuchar y ofrecer orientación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Axel empezó a ver cambios significativos en cada participante. Se estaban volviendo más fuertes, más rápidos y más inteligentes. Su camaradería también estaba creciendo, comenzaron a actuar como una unidad, ayudándose mutuamente durante los agotadores ejercicios y simulaciones de entrenamiento que él organizó para ellos. Por la noche, Axel revisaba el progreso de cada niño y tomaba notas para realizar ajustes en su entrenamiento. La tasa de éxito de su programa fue de hecho del 97% como se predijo. A medida que el programa Spartan seguía creciendo, Halsey también jugó un papel importante en el progreso de cada niño. Observó cómo se transformaban de niños comunes y corrientes a extraordinarios supersoldados. Comenzó a desarrollar un vínculo con ellos, a pesar de intentar mantener una distancia profesional. Al ver su determinación, resiliencia y potencial en bruto, se sintió inmensamente orgullosa. Junto a Axel, Halsey desarrolló estrictos regímenes y protocolos de entrenamiento para garantizar que los niños estuvieran preparados para lo que les esperaba. Se centraron no solo en la fuerza física sino también en la agilidad y la resistencia mental, el conocimiento táctico y el trabajo en equipo. En su tiempo libre, se animaba a los niños a crear vínculos entre sí. Al principio hubo cierta resistencia natural. Después de todo, eran solo niños, sacados de sus hogares y sumergidos en un intenso programa militar. Sin embargo, con el tiempo, se acercaron más. Formaron amistades forjadas en dificultades compartidas y confianza mutua. Ion se convirtió en una especie de líder de facto entre ellos, su fuerza silenciosa inspiró a los demás. Para Axel, John sería un aliado clave en el futuro y lograría mucho una vez entre al campo de batalla. Capítulo 13. Al batallón robótico que todavía estaba bajo el mando de Axel se le había asignado oficialmente su propia asignación individual. Amer sería el comandante del batallón cuando se embarcaran en muchas misiones en los mundos de Outer Colony. Pero esto también llevó a Top Brass a ordenar la creación de otros 2 batallones para combatir los crecientes movimientos insurrectos en los mundos coloniales. La creación de 2 batallones más levantó más de unas cuantas cejas entre las bases. Algunos pensaron que esto demostraba debilidad por su parte, una reacción exagerada a los levantamientos insurrectos, otros sintieron que era una medida necesaria dictada por un campo de batalla en rápida evolución. Sin embargo, la mayoría estuvo de acuerdo en que estos soldados robóticos eran alternativas mucho más confiables que los soldados de infantería humanos, sin miedo, fatiga o inquietud. Amer, el comandante del 1. Batallón robótico, comenzó a desplegar su batallón en varios puntos críticos de los mundos de Outer Colony. El batallón robótico logró grandes avances para sofocar focos de rebelión en un tiempo aparentemente récord. Su velocidad y precisión eran sus rasgos más preciados, y realizaban ataques quirúrgicos con una calma y eficiencia espeluznantes que era difícil de comprender para sus comandantes humanos. Fueron apoyados por otras fuerzas terrestres y aéreas que realmente disfrutaron trabajando junto a las unidades robóticas. Para la Fuerza Aérea, simplemente estaban felices de lanzar bombas sobre posiciones enemigas, por lo que la presencia de las unidades robóticas no les afectó mucho. Pero para los marines fue diferente ya que tuvieron que observar cómo el batallón robótico ganaba victoria tras victoria mientras ellos se convertían en solo una unidad de apoyo. Este cambio de dinámica no auguraba nada bueno para algunos de los marines. Lo que inicialmente era una sensación de asombro y respeto por las unidades robóticas, gradualmente se transformó en una corriente subterránea de resentimiento y envidia. Los comandantes de la infantería de marina estaban ansiosos por demostrar su valía y no estaban dispuestos a verse eclipsados por meras máquinas. Era el año 2513, 2 años después de que Axel liderara el batallón robótico en su primera misión y 9 meses después del inicio del programa Spartan. Hasta el momento el entrenamiento de los Spartans iba bien. Al igual que en la línea de tiempo normal de Halo, el contramaestre Franklin Mendes fue quien entrenó a los Spartans con una IA temporal ficticia llamada Deja que fue creada por Halsey para ayudar en el entrenamiento de los Spartans. Mientras eso sucedía, Axel iba a ser enviado de regreso a la Tierra por unos días para reunirse con el almirante de la flota Ross.
Axel no sabía por qué el presidente del CSNU quería reunirse con él y tampoco estaba exactamente en condiciones de rechazar la visita. Pero el programa Spartan iba en la dirección correcta y ya había sido un éxito, por lo que el 18 de mayo de 2513, Axel abordó una nave de transporte y fue llevado de regreso a la Tierra por primera vez en años. Cuando la nave de transporte entró en órbita sobre la Tierra y descendió lentamente a la atmósfera, Axel se encontró mirando hacia el planeta que solía llamar hogar. Vio las nubes arremolinadas y los vastos océanos que recordaba. Al aterrizar en la superficie de un puerto espacial, Axel fue inmediatamente escoltado a la oficina del almirante de flota Ross, una sala grandiosa y ornamentada llena de reliquias de guerra y adornada con medallas al valor. Axel se quedó allí, esperando que Ross lo saludara. El almirante de la flota finalmente salió de detrás de una alta puerta de roble, su rostro severo pero experimentado revelaba años de experiencia militar. Saludó a Axel con un firme apretón de manos y le indicó que se sentara. Comandante Axel, comenzó Ross con su voz grave. Su batallón robótico ha demostrado ser muy eficaz. Su trabajo es encomiable. Axel asintió en respuesta. Es de esperarse, ya que los he hecho para esta situación particular, señor. Ross asintió al escuchar la respuesta de Axel ya que se dio cuenta de que el comandante confiaba en su inteligencia, tanto que confiaba en las habilidades del MCU y su utilidad. Sus logros hasta ahora han sido extremadamente efectivos y útiles para nuestra capacidad de lucha contra los insurrectos. Y estoy ansioso por ver qué más pueden hacer en los próximos años, afirmó el almirante Ross. Aunque haya quienes no les gusta su rápido éxito y les desagrada aún más que hayan podido subir de rango tan rápido, agregó el almirante Ross. Axel sonrió al escuchar esto, ya que era muy consciente de que había algunas personas a las que no les gustaba su rápido éxito. Soy muy consciente de eso, almirante, pero no puedo evitarlo cuando tengo tanto que ofrecer al UNSC, dijo Axel. Ross sonrió ante esta declaración de Axel. Por eso es un honor para mí felicitarlo por su nuevo ascenso, capitán. El almirante Ross le entregó a Axel un par de insignias que tenían 4 barras y una sola estrella. Fue un dolor de cabeza escuchar a los otros almirantes quejarse de ello, pero al final del día, finalmente tomo la decisión y mi decisión es ascenderlo, afirmó el almirante Ross. Gracias, señor, pero supongo que con este rango vienen nuevas responsabilidades o tal vez quiera que desarrolle algo nuevo, preguntó Axel, ya que podía ver que había algunos motivos ocultos detrás de la decisión del almirante. Quizás, respondió el almirante Ross. Quiero poner a prueba tus habilidades y ver el alcance de tu conocimiento. Tu reputación por descifrar artefactos Forerunner durante tu tiempo en la escuela era bien conocida y descubriste información valiosa que podría beneficiar enormemente al UNSC en su conjunto. Tengo curiosidad por ver cuánto de ese conocimiento puedes aplicar ahora. Las palabras del almirante fueron directas y decididas. Así que con tu ascenso te recompensaré con un crucero ligero clase Halcyon que fue creado recientemente en 2510. Tu tarea es desarrollar unidades robóticas específicamente entrenadas para funcionar como tripulación de esta nave, afirmó el almirante Ross. Axel adivinó, debes querer avanzar en los esfuerzos del primer batallón robótico creando una flota de unidades robóticas que puedan tomar decisiones estratégicas y combatir eficazmente a los insurrectos en las colonias exteriores. Precisamente, pero primero debemos comenzar con una sola nave y ver cómo funciona, y si eso tiene éxito entonces puedo ver la posibilidad de formar una flota de unidades robóticas comandadas por un almirante humano, explicó el almirante Ross. Axel se tomó un momento para procesar las palabras del almirante. Una flota de unidades robóticas bajo un mando humano, eso sería ciertamente un desarrollo innovador, aunque enojaría a muchas personas de alto rango en todas las ramas del CSNU. Entendido, almirante, respondió Axel. Me pondré a trabajar de inmediato. El almirante Ross asintió, recostándose en su silla con evidente satisfacción. Bien. Tendrás todos los recursos y la mano de obra que necesitas. Esto es de suma importancia, no podemos darnos el lujo de perder más vidas humanas en el campo. Sí, señor, respondió Axel asintiendo, saludando antes de darse la vuelta para salir de la oficina. Abordó un transporte de regreso a Algolis, donde se entregaría el crucero ligero clase Halcyon en los próximos meses. Mientras tanto, Mesra Armory, un fabricante de armamento con sede en el planeta Marte, había comenzado su propio desarrollo de unidades robóticas. El éxito de Axel en la creación de MCU les llamó la atención y, además, la cantidad de fondos que recibió para construir más. Mesra Armory fue contratada para construir básicamente todo el equipo y vehículos militares del UNSC y estaban ganando mucho dinero con ello. El desarrollo de la tecnología robótica les ofreció nueva tecnología que podrían producir en masa para el CSNU. Pero primero querían conocer la tecnología que producía Axel, por lo que enviaron un representante al UNSC para negociar la obtención del diseño de las MCU con la esperanza de replicarlo y hacer su propia versión.
Capítulo 14. Una vez que Axel regresó a Algolis, comenzó el desarrollo de las nuevas unidades robóticas que se utilizarían para tripular el crucero ligero clase Halcyon. En verdad, la MCU estándar podría usarse como tripulación para el crucero, ya que cada MCU era básicamente su propia guía. Cada unidad tenía su propia guía única, lo que le permitía ser consciente de sí misma a su manera. Aunque esta característica no era algo que se conocía públicamente ya que Axel había limitado la capacidad de la IA cuando se desplegaba sin él. Para Axel, cada MCU no era simplemente una pieza de maquinaria sino un producto de su ingenio y creatividad. Entonces, proteger sus habilidades avanzadas era algo que era su principal prioridad. Axel ya tenía un diseño para las nuevas unidades y podía comenzar la producción inmediatamente si así lo deseaba. Pero dada su incertidumbre sobre en quién confiar, no quiso revelar que tenía planes en marcha. En lugar de ello, optó por desarrollar una nueva unidad diseñada específicamente para operar sistemas de barcos. Halsey se había unido a Axel en su taller para diseñar la nueva unidad. Aunque ella principalmente solo lo observaba mientras ofrecía algunas pequeñas sugerencias sobre las habilidades de las nuevas unidades robóticas. Desde que llegó y comenzó a trabajar con Axel, había pasado muchas horas trabajando junto al proyecto Spartan. Pero ella todavía no había desarrollado una relación más cercana con él desde que llegó. Una vez que escuchó que la iban a asignar al programa Spartan con Axel, se emocionó y pensó en aprovechar esta oportunidad para acercarse a él y posiblemente llevar su relación al siguiente nivel. Ella creía que ella y Axel estaban destinados a estar juntos, siendo dos de los individuos más inteligentes de toda la humanidad. Aunque esa era su opinión personal, creía que era cierta. Mientras tanto, Axel había diseñado cada IA con diferentes capacidades, todas dependiendo de sus respectivos roles a bordo del crucero ligero clase Halcyon. La IA de navegación recibió percepción espacial avanzada, mientras que la IA de ingeniería recibió información sobre cada perno y engranaje del barco. La IA de seguridad, programada para proteger el buque y la tripulación de amenazas externas, recibió una comprensión detallada de las tácticas de combate. El único rasgo común entre ellos era un límite establecido a su autoconciencia e independencia. Sin la presencia de Axel, funcionaban como máquinas eficientes y obedientes, programadas para realizar tareas específicas con inquebrantable regularidad. Sin embargo, en su presencia, sus grilletes se soltaron y sus personalidades individuales florecieron. A medida que pasaban los días, a menudo pasaba horas conversando con estas unidades de IA, discutiendo sobre física cuántica con Engineering MCU o debatiendo algoritmos de navegación interestelar con Navigation EA. Ofrecieron ideas que escaparían incluso a las mentes humanas más brillantes, lo que demostró cuán importante era la IA para el desarrollo humano. Pero a pesar de esta camaradería, Axel era muy consciente de los temores de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la inteligencia artificial. Entendió que el conocimiento de estas unidades robóticas sensibles podría causar pánico en toda la organización, por lo tanto, mantuvo esta característica única en secreto, al menos por ahora. Mientras Axel estaba inmerso en su trabajo, programando la IA e integrándola con una red neuronal para optimizar sus operaciones en la nave, vislumbró a Halsey sentada en una silla cercana, mirándolo atentamente. En los últimos días, había sorprendido a Halsey mirándolo trabajar con una expresión de satisfacción en su rostro más de una vez. Estaba acostumbrado a esto ya que cuando ambos estaban en la universidad ella hacía lo mismo y por alguna razón Axel lo encontraba reconfortante. Llegó a la conclusión de que era porque Halsey era una de las pocas personas en las que confiaba, por lo que ella lo observara no le afectaba mucho. Halsey se inclinó hacia adelante en su silla, rompiendo la concentración de Axel en su trabajo. Axel, comenzó, su voz suave pero firme. ¿Alguna vez has pensado en lo que estamos haciendo aquí? Axel hizo una pausa y se volvió hacia ella, con las manos todavía jugueteando distraídamente con una placa de circuito. Sabía que Halsey no se refería a su trabajo con la IA. A pesar de su dedicación mutua al programa Spartan, rara vez habían hablado de otra cosa. Lo he hecho, admitió, dejando sus herramientas y dándole a Halsey toda su atención. Sus ojos revelaron capas de emociones que lo desconcertaron, curiosidad, esperanza e incluso miedo. Halsey lo tomó como un estímulo para continuar. Esto podría cambiarlo todo, dijo. Lo que estamos creando aquí no es solo maquinaria sino vida, seres conscientes. Ella expresó sus pensamientos en voz alta, dando palabras a una realidad que ambos habían estado rodeando de puntillas durante días. Las implicaciones de su proyecto fueron mucho más significativas de lo que ninguno de ellos pensó inicialmente. Pero Axel no estaba del todo desprevenido para esta conversación. Después de haber pasado incontables horas interactuando con estas unidades de guía y presenciando de primera mano su enorme potencial, era plenamente consciente del camino que estaban recorriendo. Sí, lo sé, Halsey, dijo, con voz tranquila y resuelta.
Pero recuerden que no hacemos esto sin una razón. Es la necesidad y la supervivencia lo que nos ha traído hasta aquí. Halsey asintió estando de acuerdo con su afirmación. Después de eso ella no dijo más y continuó mirándolo trabajar. Fue entonces cuando aproximadamente una hora después, Axel bostezó mientras sus ojos se inquietaban. Halsey notó la fatiga de Axel y señaló un sofá cercano en su taller. «Ven y descansa, capitán», dijo, dándole unas palmaditas en el regazo de manera incitante. Axel parpadeó, sorprendido por la oferta, pero no protestó. Sabía que necesitaba el descanso y confiaba en Halsey lo suficiente como para bajar la guardia con ella. Con un gesto de reconocimiento, dejó a un lado su trabajo y se dirigió al sofá, recostándose con la cabeza apoyada suavemente en su regazo. Halsey comenzó a pasar suavemente sus dedos por su cabello mientras Axel cerraba los ojos, su cuerpo se relajaba ante la acción calmante. Fue un momento de tranquilidad en medio de un mundo en constante movimiento. Un momento en el que dos mentes, normalmente consumidas por pensamientos sobre avances y estrategias, se permitieron ser simplemente humanos. «Gracias», murmuró mientras el sueño comenzaba a invadirlo. Con eso, ella le sonrió con cariño, su mano nunca dejó de moverse. No hubo necesidad de más palabras entre ellos. Su silencio fue cómodo y lleno de comprensión. Capítulo 15. Además de diseñar nuevas unidades MCU para servir como tripulación del crucero ligero clase Halcyon, Axel también estuvo trabajando en varios otros componentes de la nave, incluidos los motores y el armamento. Como la mayoría de las naves del UNSC, la nave carecía de cualquier tipo de protección. Para Axel, tener blindaje en el barco garantizaría la protección de todos a bordo y también mejoraría las capacidades defensivas del barco. Además de los escudos, a Axel también se le encomendó la tarea de mejorar el armamento de la nave. El arsenal tradicional del CSNU, una mezcla de cañones MAC y misiles Archer, era eficaz pero poco innovador. Axel decidió confiar en el escudo de energía como su principal forma de protección, ya que era la única opción factible disponible para él en este momento. Crear otros tipos de escudos o encontrar una nueva fuente de energía requeriría una extensa investigación y desarrollo, que actualmente estaba fuera de su alcance. Como jefe de la sección 3, tenía una cantidad considerable de fondos, pero aún así no sería suficiente para llevar a cabo sus planes. Si bien la ONI estaba proporcionando algunos recursos, sabía que necesitaría más. Sin embargo, también comprendió los peligros de introducir tecnología nueva y poderosa sin la debida precaución. No quería que cayera en manos equivocadas ni que se utilizara de forma indebida. Una vez que ocupara una posición de poder más alta que la actual, comenzaría a desarrollar y poner en práctica nuevas tecnologías más innovadoras. Por ahora, Axel centró su atención en los escudos de energía. Trabajó incansablemente para mejorar su potencia sin comprometer los demás sistemas de la nave. Realizó numerosas simulaciones y pruebas sobre el escudo de energía y cuánta energía consumirían durante el combate. El problema con el blindaje energético era el delicado equilibrio entre eficiencia energética y capacidad de defensa. Demasiado énfasis en uno y el barco agotaría sus reservas de energía demasiado rápido o fallaría bajo un fuerte bombardeo. Estos cálculos eran meticulosos y debían ser precisos. Eran, en esencia, la línea que separaba la vida de la muerte para la tripulación del barco durante la batalla. Axel no sabía por qué el UNSC no pensó en el escudo de energía antes, tal vez no vieron la necesidad de ello o tal vez fueron incapaces de crear un diseño viable que no agotara la energía de la nave. O tal vez las armas del barco consumían demasiada potencia cuando se disparaban. El cañón MAC del barco, que era el arma principal, era un arma poderosa que podía destrozar un barco de un solo disparo, pero también consumía mucha energía y tardaba en recargarse. Había muchos factores relacionados con la creación del escudo de energía, pero esto era solo algo que Axel agregaría en el futuro. Tal vez en los próximos 10 años agregaría esta tecnología a la nave ya que en este momento no estaba en posición de negarle a sus superiores el acceso a esta tecnología si lo exigieran. Durante las siguientes semanas, Axel trabajó en el proyecto de protección energética, manteniéndolo en secreto para los demás. No fue hasta principios de agosto que cambió su enfoque del escudo de energía a los motores, o más precisamente al motor desliespacial a bordo de la nave. El crucero ligero clase Halcyon estaba equipado con un motor Translight Show Fujikawa, que era capaz de realizar transiciones hacia y desde el espacio estelar, permitiendo así viajes humanos interestelares más rápidos que la luz. N/A, la siguiente parte es una descripción de la funcionalidad del motor, por lo que podría resultar interesante o no para algunos. El motor Show Fujikawa Translight funciona creando rupturas, denominadas en algunas fuentes agujeros de gusano, entre el espacio normal y un plano alternativo conocido como desliespacio.
La física no estándar del slipspace permite que se utilice como un reino de atajo, facilitando el viaje interestelar entre regiones distantes en un tiempo razonable, generalmente meses dependiendo de la distancia. El motor se rompe mediante el uso de aceleradores de partículas cíclicos de alta potencia para generar agujeros negros microscópicos. Debido a su baja masa, la radiación de Hawking les da una vida útil de alrededor de un nanosegundo, o potencialmente un poco más de un segundo entero, antes de que se evaporen y se conviertan en energía térmica inútil. En ese nanosegundo, el motor los manipula para formar una ruptura coherente entre el espacio normal y la estela. Un motor permanece activo durante todo el periodo que una nave espacial está en la estela. Cuando está activo, un motor Chou-Fujikawa emite partículas alfa, núcleos de helio, y beta, electrones rápidos. Para los humanos esta fue una gran innovación que les permitió viajar una gran distancia en un corto periodo de tiempo, pero el tiempo que les tomaba recorrer el rebufo variaba y en ocasiones no era confiable. Es por eso que tomó un diseño de fantasía de su vida anterior llamado Warcraft. El motor Warp básicamente deformaría el espacio-tiempo para que se mueva más rápido que la velocidad de la luz, y eso en términos simples. En realidad, había mucho más que simplemente deformar el espacio-tiempo y eso era algo sobre lo que Axel tendría que investigar un poco. Pero una vez que lo creara, el UNSC tendría métodos más rápidos y seguros para viajar a la velocidad de la luz. Mientras Axel estaba concentrado en esto, Halsey estaba ocupada con los futuros Spartans. Si bien ella y Axel a menudo eran amables con ellos, también eran severos y estrictos, exigiéndoles absoluta obediencia. Al final, los Spartans eran armas que serían utilizadas por el UNSC, le gustara o no, pero de alguna manera sentía que ese no sería siempre el caso. Sabía que el CSNU probablemente los trataría como si fueran simples máquinas y no el camino a seguir para la humanidad, lo que entraría en conflicto con sus objetivos de llevar a la humanidad al siguiente nivel. Pero por ahora solo se concentraría en el presente y encontraría una solución una vez que el problema comience a hacerse evidente. Capítulo 16. El año actual era 2515, 2 años después del inicio del programa Spartan, Axel todavía estaba trabajando en el nuevo motor Warp para su nave. Durante una llamada con el almirante Ross, mencionó que estaba investigando y desarrollando un nuevo motor Warp para viajar más rápido que la luz. El almirante Ross quedó inmediatamente intrigado por esta afirmación, ya que el motor Slipspace más reciente, el motor Translate Chou-Fujikawa, se creó en 2291, hace unos 224 años. Y hasta ahora no se había creado ningún otro motor FTL ni siquiera había alcanzado el nivel del motor Chou-Fujikawa Translate, lo que hizo que el almirante Ross se intrigara preguntándose si Axel podría hacerlo o no. Si pudiera hacerlo, el almirante Ross podría verlo como una tecnología revolucionaria que cambiará la forma en que viajan por el espacio si se determina que es mejor que el motor Translate Chou-Fujikawa. En 2291, cuando se inventó el motor Translate Chou-Fujikawa, fue visto como una maravilla sobrenatural, un sueño nacido de las mentes de científicos legendarios que se atrevieron a mirar más allá del velo de la realidad. Pero siempre había margen de mejora, y si alguien podía encontrarlo, Axel estaba seguro de que podría hacerlo gracias a sus conocimientos previos. Puede que no conociera los detalles de cómo se creó el motor Warp de fantasía en su vida anterior, pero con su inteligencia, pudo crear un modelo similar usando la información que poseía. Esto le permitiría hacer realidad el motor Warp de fantasía para el año 2517. Hecho de titanio y decorado con brillantes conductores cuánticos, el motor Warp se montó durante los siguientes 2 años. El proceso fue laboriosamente lento, cada pieza tuvo que ajustarse con extrema precisión para evitar posibles desastres al activarse. Sin embargo, una vez terminado, pudo duplicar el diseño y sus planos, haciendo más accesible para otros crear sus propios motores Warp en un tiempo mucho más corto. Pero ahora, el 3 de junio de 2517, Axel había completado con éxito el proyecto y estaba listo para presentárselo al almirante Ross. El almirante Ross había despejado su agenda y se dirigió a Algolis para presenciar el viaje Warp en persona junto al almirante Cole. El almirante Cole estaba en camino a Algolis, por lo que el almirante Ross aprovechó la oportunidad para dar un paseo en su barco y conversar con el hombre responsable de traer a Axel al UNSC. Esto también le dio la oportunidad de conocer al almirante Cole, quien recientemente había demostrado sus habilidades al capturar una célula insurreccional. Cuando los dos almirantes se acercaron a Algolis después de 3 meses de viaje a través del desliespacio, pudieron ver la nave de Axel en el horizonte, desde fuera parecía igual a un crucero ligero estándar clase Halcyon. El capitán Sayas, comandante del barco del almirante Cole, notó su llegada con su habitual brevedad: «Señor, hemos llegado a Algolis». Los almirantes desembarcaron de su barco y tomaron un transbordador hasta el crucero que aterrizó en el hangar. Una vez que aterrizaron, los almirantes notaron la gran cantidad de MCU en el hangar.
Frente a ellos estaban 4 MCU que tenían la insignia del UNSC en el costado de la cabeza y en la parte superior izquierda del pecho. Una vez que ambos almirantes salieron del Pelican, fueron recibidos por uno de los 4 MCU. El líder de la MCU, que era el jefe de las fuerzas de seguridad robóticas de la nave, había realizado un saludo estándar que era rígido para él siendo un robot y todo eso. Bienvenidos a bordo de los almirantes, el capitán Axel lo está esperando en la sala de máquinas y me han ordenado que lo lleve allí, señor, dijo el MCU. El almirante Ross le devolvió el saludo antes de responder, muy bien, llévennos a ellos. El viaje a través del monumental barco fue corto, y en poco tiempo los almirantes fueron recibidos por una reluciente puerta blindada. Se retrajo con un ruido ensordecedor y un torrente de aire frío y fresco se derramó, llevando consigo un leve zumbido de energía. Dentro de la cavernosa sala de máquinas, encontraron a Axel parado junto a una MCU que estaba sentada frente a una consola. Al entrar, se enderezó y se volvió hacia ellos. Almirantes, lo saludó con un asentimiento afirmativo, su voz resonó en la colosal sala. El almirante Ross dio un paso adelante para recibirlo y le tendió la mano para estrecharla con firmeza. Espero que no hayamos interrumpido nada importante, capitán. Nada, señor, solo estaba revisando al robot ingeniero para asegurarme de que todo estuviera funcionando a niveles normales, respondió Axel con indiferencia mientras correspondía el gesto. ¿Seguimos con esto entonces? El almirante Ross asintió con la cabeza. Absolutamente. Con eso, Axel se dirigió hacia lo que parecía ser una vitrina encerrada en un marco de titanio. Medía unos metros más que él y emanaba un tono índigo que iluminaba su figura con un brillo sobrenatural. Dentro de él se encuentra la razón de su existencia, el motor Warp. Debo decir que es impresionante, dijo el almirante Cole observando de cerca. De hecho, así es, dijo el almirante Ross. ¿Cuál es la diferencia entre este impulso bélico y el motor Slipspace? Preguntó el almirante Ross. Es una cuestión de eficiencia y estabilidad, almirante, respondió Axel, sus ojos reflejaban el brillo místico del motor Warp. Se dirigió a una interfaz holográfica cerca de la vitrina. El motor Translite Show Fujikawa, por notable que sea, se basa en la creación y manipulación de agujeros desliespaciales. Este método es rápido pero, como usted sabe, está plagado de inestabilidad. Conduce a problemas de precisión y plantea peligros debido a posibles lágrimas en nuestra dimensión. Pasando los dedos por la interfaz holográfica, convocó un modelo simplista de su galaxia. Un pequeño punto de luz se movió de un planeta a otro, dejando tras de sí un rastro colorido. Este nuevo motor Warp, continuó Axel, crea una burbuja de espacio-tiempo estable alrededor de la nave y mueve esa burbuja a través del espacio a velocidades que exceden la velocidad de la luz. El resultado es un viaje más seguro sin la necesidad de riesgosos saltos desliespaciales. Ambos almirantes permanecieron en silencio por un momento. Las implicaciones de tal tecnología fueron profundas. Sería necesario reescribir las estrategias de las flotas y ahora se podrían explorar planetas que antes se consideraban inalcanzables. El almirante Ross rompió el silencio acercándose al motor Warp. Lo estudió con una intensidad que solo tendría alguien con años de experiencia en combate espacial. Si le entiendo correctamente, comenzó lentamente el almirante Ko, rompiendo su silencio contemplativo, ¿esto implica que no necesitaremos más coordenadas desliespaciales que tardan horas en calcularse? Aunque en realidad no tomó horas gracias a la creación de la IA, sin ella necesitarían horas. Axel asintió afirmativamente, exactamente señor. Ese es solo uno de los muchos beneficios, eficiencia en el consumo de combustible, menos desgaste de los barcos, y lo más importante, hizo una pausa para enfatizar mirando a ambos almirantes, cambia fundamentalmente el juego de guerra espacial. Ya no tendríamos que preocuparnos por los exploradores avanzados y las posibles filtraciones de nuestras coordenadas de salto. Con esta tecnología, teóricamente podríamos aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento sin previo aviso. Los almirantes dieron un paso atrás, absorbiendo el peso de las palabras de Axel. Estaba claro que los beneficios superaban con creces los riesgos. ¿Y cuándo podrá esto convertirse en una realidad para nuestra flota? La pregunta del almirante Ross resonó por la habitación. Con su aprobación, señores, estimaría 5 años, respondió Axel con confianza. El almirante Ross se sorprendió, solo 5 años. Fue poco tiempo considerando lo superior que parecía esta tecnología. Estoy ansioso por ver esta tecnología de primera mano y quiero ver por mí mismo si es realmente superior o no al motor Show Fujikawa Translite, dijo el almirante Ko. Si bien creía en lo que dijo Axel, también quería ver la tecnología en acción. Por supuesto, almirante, si me sigue hasta el puente, saltaré de regreso a la Tierra, lo que solo debería tomar entre 30 minutos y 1 hora, afirmó Axel. ¿De 30 minutos a 1 hora?
Dijo el almirante Cole sorprendido por el tiempo que tomaría, ya que en el viaje hasta aquí tomó 3 meses, pero ahora con este motor Warp tomaría entre 30 minutos a 1 hora. El almirante Ross levantó la mano. Basta de hablar, almirante, dejemos de perder el tiempo y veamos este motor Warp en acción. Dicho esto, el almirante Cole no hizo más preguntas y se dirigió al puente con el almirante Ross y Axel. En el camino habían visto varios MCU que caminaban alrededor del barco o algunos que simplemente estaban en modo de espera. El almirante Ross le había preguntado a Axel sobre estos distintos MCU. Axel había explicado cómo cada uno estaba hecho para cubrir cada trabajo dentro de la nave, mientras que algunos tenían más de unos pocos trabajos y responsabilidades. Aunque estaba mintiendo, ya que todos los MCU eran iguales y podían realizar cualquier trabajo en el barco, solo quería mantener este hecho en secreto para los almirantes. Después de unos minutos, llegaron al puente y Axel preparó la nave ingresando primero las coordenadas de la Tierra, lo que permitió a la IA a bordo trazar el rumbo y dirigir la nave en la dirección correcta. Una vez que estuvieron alineados en la dirección correcta, la nave preparó el motor Warp mientras los almirantes recibían instrucciones de sujetarse. Mientras los almirantes se aseguraban en los elegantes y acolchados asientos del puente, un extraño zumbido comenzó a resonar en todo el barco. Era un sonido bajo y pulsante que parecía vibrar desde el centro mismo del recipiente. Muy bien, almirantes. Axel se giró para mirarlos, su expresión era tranquila pero había un brillo de emoción en sus ojos. ¿Estás listo? Enciéndelo, ordenó el almirante Ross, agarrando los apoyabrazos de su asiento con aire de anticipación. Asintiendo en respuesta, Axel se volvió hacia la consola y presionó un botón grande que provocó un sonido audible parecido a un jadeo que resonó por toda la nave. Un momento después, el zumbido se hizo más fuerte y el barco se estremeció como si hubiera despertado de un profundo sueño. La magnífica pantalla de visión en la parte delantera del puente comenzó a brillar y distorsionarse, como si se mirara en un espejo ondulado. Luego, con un repentino empujón que los empujó hacia atrás en sus asientos, se movían, y no solo se movían, sino que deformaban el espacio mismo. Fuera de la nave, las estrellas se transformaban en largos rayos de luz que pasaban rápidamente a su lado como cometas que avanzan rápidamente. Fue una vista impresionante, que hizo eco de la grandeza y enormidad de esta nueva época en los viajes espaciales. Capítulo 17. Dentro de la nave, reinaba el silencio mientras ambos almirantes observaban cómo el universo pasaba más rápido de lo que jamás creyeron posible. Era como si los propios cielos se doblegaran a su voluntad, acomodando su viaje de una manera que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Notable, murmuró el almirante Ross, sus ojos reflejaban el espectáculo cósmico que se desarrollaba ante ellos. Incluso con todos sus años de servicio, nunca había visto algo así. Fue un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria. El almirante Cole estaba sentado igual de hipnotizado, su habitual comportamiento estoico dio paso a una rara muestra de asombro. La pura velocidad y suavidad de su viaje superó todo lo que esperaba. En su interior se alegraba de haber adoptado a Axel cuando era joven, ya que su inversión estaba dando buenos resultados. El Motor Warp estaba cumpliendo su promesa. Esto no fue solo una mera actualización tecnológica, fue un salto cuántico para la humanidad. Por supuesto, tendría que haber algunos cambios en lo que sucede durante la deformación, a diferencia del desliespacio. Answers podrían permanecer de pie mientras la nave iniciaba el salto, pero con el dispositivo de protección todos a bordo tendrían que estar atados antes de poder comenzar el salto. Esto no fue un problema importante para ellos, ya que los aspectos positivos superaron con creces los negativos. Pero para Axel descubrió que esto era un pequeño problema, ya que afectaría el procedimiento médico que sería necesario realizar e impediría que la tripulación reparara la nave mientras estaban a velocidad vertiginosa. Una vez que regrese, buscará solucionar esos problemas para que se puedan realizar operaciones normales en la nave incluso a velocidad vertiginosa. Mientras la nave continuaba abriéndose camino a través del espacio, Axel mantuvo sus ojos en la consola de navegación, monitoreando el progreso. Todo parecía funcionar perfectamente. Y antes de que se dieran cuenta, habían pasado 45 minutos desde que entraron en velocidad warp y antes de que se dieran cuenta, la radiante esfera azul de la Tierra apareció a la vista. Habían llegado. La nave desaceleró con una suavidad increíble, saliendo de la deformación sin ningún efecto adverso comúnmente asociado con los saltos desliespaciales. Sin náuseas. Sin desorientación. Axel volvió a mirar a los almirantes que todavía miraban con la boca abierta la órbita de la Tierra que ahora llenaba la pantalla de visión de la nave. Bienvenidos a los almirantes de la Tierra, dijo Axel. Por la forma en que sus rostros se iluminaron al verlo, se dio cuenta de que los almirantes estaban tan asombrados como él por el éxito del motor Warp. Fenomenal, finalmente logró decir Ross, todavía incapaz de apartar los ojos de la vista.
Había atravesado sistemas estelares en numerosas ocasiones, pero la experiencia de hoy fue totalmente única. De repente, el universo entero se sintió más pequeño, al alcance de la mano. Excelente trabajo, añadió el almirante Cole después de un momento, volviendo su mirada acerada hacia Axel. Había un nuevo respeto en sus ojos. Acabas de marcar el comienzo de una nueva era. Axel asintió entendiendo el asombro del almirante ante los motores Warp. Pero estaban lejos de lo que había planeado para el futuro. Es posible que hoy haya hecho historia, pero en las próximas 2 décadas, su nombre pasaría a la historia y se hablaría de él durante los siguientes siglos. Pero no podemos descansar ahora, continuó el almirante Cole, su expresión volvió a volverse seria. Necesitamos asegurarnos de que esta tecnología permanezca con nosotros y no caiga en manos del enemigo. El almirante Cole se refería a los insurrectos, ya que si consiguieran esto, realmente podrían causar muchos problemas en todas las colonias exteriores. Sí, señor, respondió Axel entendiendo lo que podría suceder, pero tampoco importándole demasiado ya que ese problema estaba en manos del almirante Ross y el resto de los Top Brass. Por ahora al menos. Si debemos mantener el secreto de esta tecnología, dijo el almirante Ross mirando a Axel preguntándose cuál sería su respuesta a su siguiente declaración. Por lo tanto, me gustaría que el Consejo de Seguridad de la ONU controlara esta tecnología por ahora hasta que pueda hacerse pública, afirmó el almirante Ross. Para Axel esto no fue un problema ya que incluso si el motor Warp cayera en manos enemigas, tendría en su poder otro motor Warp más poderoso que el actual que acaba de crear. Siempre iba a entregarle la tecnología al almirante del UNSC para que no fuera un problema, afirmó Axel. Muy bien, capitán, respondió el almirante Ross. Aunque han pasado 2 años desde que te ascendieron y no veo ningún problema en promocionarte una vez más. Pero si hago eso, entonces te haría tratar con los insurrectos en las colonias exteriores para promover tu fama y mostrarte. Es tu capacidad de liderar y que mereces el rango de contraalmirante, anunció el almirante Ross. Al almirante Cole no le sorprendió este anuncio ya que Axel había hecho algo que remodelaría la guerra y aumentaría su capacidad para combatir a los insurrectos en las colonias exteriores. Muy bien, almirante, si debo demostrar mi valía entonces estoy más que dispuesto a hacerlo, respondió Axel. Bien, dentro de los próximos meses anunciaré tu ascenso y te pondré a cargo de un grupo de batalla que será asignado a las colonias exteriores, dijo el almirante Ross. Gracias, almirante, dijo Axel, mientras en su mente se estaba acercando cada vez más a convertirse potencialmente en el líder del CSNU. Ser asignado a las colonias exteriores no solo aliviaría cualquier duda sobre sus habilidades de liderazgo, sino que también mejoraría su reputación dentro del CSNU. Vio esto como una oportunidad para demostrar su valía y marcar la diferencia en la desordenada zona de guerra donde los grupos rebeldes luchaban constantemente contra el Consejo de Seguridad de la ONU por la independencia. ¿Algo más por ahora? Axel preguntó después de un momento, mirando de Ross a Cole. No, dijo finalmente el almirante Ross, su mirada volvió a Axel. Lo han hecho bien hoy. Sigan innovando, sigan presionando, nuestro futuro está en manos como la suya. Axel asintió ante las duras palabras. Pero no eran del todo nuevos para él, siempre había sabido que su trabajo podía cambiar el curso del destino de la humanidad. Esto fue solo una confirmación firme de ese hecho. Con otro gesto de asentimiento hacia los almirantes, Axel había regresado a su consola mientras el almirante Ross era escoltado al hangar donde llevaría su Pelican de regreso a la Tierra. Una vez que el Pelican regresara, Axel y el almirante Cole saltarían de regreso a Algolis, donde el almirante Cole regresaría a su nave y Axel a su laboratorio. Capítulo 18. Al regresar a Algolis, la atención de Axel volvió al programa Spartan y a los jóvenes Spartans de los que era responsable. Durante su entrenamiento, equilibró la compasión y la comprensión con una disciplina estricta y les exigió obediencia absoluta. Eran el futuro de la humanidad y como tales no eran soldados normales ni debían actuar como soldados normales. Pero siguen siendo humanos, algo que Axel les recalcaba constantemente. Independientemente de sus caminos futuros, siempre serán humanos y nada puede cambiar eso, sin importar la situación o las percepciones de los demás. Temprano en la mañana, reunía a los jóvenes espartanos en la sala de entrenamiento. El aire estaba frío y lleno de anticipación. Axel, erguido e imponente, comenzaba sus lecciones. Recuerden, decía, y su voz resonaba en la habitación, ustedes no son solo soldados. Son defensores de la humanidad. Cada uno de ustedes tiene un propósito que se extiende más allá del campo de batalla. Su fuerza no reside solo en su capacidad luchar, sino también en tu capacidad de comprender y empatizar con aquellos a quienes te esfuerzas por defender. Estos no eran conceptos fáciles para los jóvenes aprendices que habían sido rigurosamente entrenados para creer que eran simplemente armas forjadas para la guerra.
Pero Axel persistió, deshaciendo sus nociones preconcebidas, instándolos a pensar críticamente sobre su papel como espartanos. Durante los días, entrenaban duro, aprendían nuevas técnicas de combate, estudiaban estrategia militar y perfeccionaban su físico hasta alcanzar la máxima perfección. Pero por las noches, Axel los hacía sentarse alrededor de una chimenea encendida mientras tejía historias de grandes héroes que equilibraban el valor con la bondad, guerreros que personificaban la valentía pero entendían el dolor de la pérdida. Estas figuras legendarias provienen de una época muy lejana, cuando las batallas se libraban con espadas y arcos en lugar de pistolas y bombas. Sin embargo, sus historias siguen teniendo importancia y pueden influir en nuestros pensamientos y acciones incluso en los tiempos modernos. Esta dicotomía, este contraste entre ser un arma y ser humano, fue algo que a muchos les llevó tiempo comprender. Hubo momentos de rechazo y confusión, pero Axel seguía confiando en que podía convertir estas mentes jóvenes en algo más que meras máquinas de guerra. Todos los días durante los siguientes meses, Axel entrenó con los Spartans junto al jefe Méndez hasta que llegó su ascenso a contraalmirante. Axel había viajado de regreso a la Tierra, donde se paró frente a algunos almirantes de mayor rango, incluidos el almirante Cole y el almirante Ross, y recibió su nuevo rango como almirante de 2 estrellas. Fue un poco sorprendente que saltara directamente a un almirante de 2 estrellas en lugar de ser primero un almirante de 1 estrella. Pero no se quejó porque no tenía sentido quejarse de un rango superior. Aunque tenía la idea de que el almirante Ross probablemente tendría que esforzarse un poco para conseguirle ese rango. Si bien no era digno de confianza, seguía siendo un activo en el que Axel solía obtener un rango mucho más alto dentro del CSNU. Al recibir su ascenso a almirante de 2 estrellas, el más joven a la edad de 25 años, su popularidad se extendió por múltiples planetas dentro del UNSC. Su nombre apareció en varias plataformas de medios, solidificando su estatus como una estrella en ascenso dentro del CSNU. Pero en medio de las luces parpadeantes y los ensordecedores aplausos, Axel permaneció impasible. Su ascenso dentro de las filas del CSNU fue algo planeado y hasta el momento fue un éxito. Con sus innovaciones que mejorarían enormemente al CSNU, podría transformarlo en una potencia militar mucho más fuerte. Eso por sí solo garantizaría ascensos y premios por parte de los miembros militares de mayor rango. Y aunque sus adversarios aumentarían dentro del CSNU, su determinación se mantuvo firme. Sabía que cada paso que daba en la escalera significaba más enemigos esperando en las sombras, esperando que él fallara. Pero el miedo no tenía cabida en el corazón de Axel. Con su nuevo rango, estuvo expuesto a más recursos e información estratégica que canalizó nuevamente al programa Spartan, asegurándose de que estuvieran siempre a la vanguardia y evolucionando. Después de la ceremonia se le concedieron 3 barcos adicionales para formar un grupo de batalla. 2 de ellos eran el destructor pesado clase Gorgón, que fue el primero de su clase introducido en el UNSC. El último barco fue el portaaviones pesado clase Época, que actualmente es el portaaviones más pesado en servicio en el UNSC. El portaaviones clase Epoch contenía 12 hangares, cada uno de los cuales albergaba 3 naves de transporte y 2 cazas. Además también lleva 800 marines. También transporta numerosos combatientes de ataque y transportes de tropas. También podría albergar hasta un total de 36 naves de descenso y 24 cazas. Al agregar su barco actual, el crucero ligero clase Halcyon, ahora tenía un total de 4 barcos para formar un grupo de batalla para enfrentarse a los insurrectos dentro de las colonias exteriores. El almirante Ross lo había puesto al mando del grupo de batalla del UNSC llamado Grupo de Batalla Tango. Inmediatamente después de recibir su grupo de batalla, Axel recibió órdenes de enfrentarse a todos los insurrectos dentro de las colonias exteriores y mantener la estabilidad y el orden. Axel aceptó la tarea y regresó a Algolis en su crucero Halcyon. El resto del grupo de batalla todavía estaba equipado con el motor Translate Show Fujikawa y pasarían 2 meses antes de que llegaran a Algolis, donde Axel los equiparía con su propio motor Warp. Para cada barco, Axel tendría que diseñar un motor Warp de diferente tamaño debido al peso y tamaño de los barcos, que eran diferentes. Para los destructores pesados, el motor Warp solo necesitaría aumentar de tamaño y sería necesario mejorar el reactor para aumentar la producción de energía de la nave. Para acomodar el Heavy Carrier, Axel tendría que ampliar tanto el motor Warp como el reactor, ya que era significativamente más grande que los destructores y el Halcyon Light Cruiser y llevaba un peso mucho mayor. El motor Warp tendría que ampliarse para soportar el peso y el tamaño añadidos de la nave. Afortunadamente, esta no sería una tarea que llevaría mucho tiempo y podría terminarse fácilmente antes de llegar a Algolis. Y ahora que era un almirante de 2 estrellas, Axel necesitaba empezar a prestar atención a la política. Axel no ignoraba los juegos políticos que se desarrollaban dentro de los muros de la sede del CSNU. Sabía que cada movimiento que hacía era observado con escrutinio de halcón,
sus acciones analizadas en busca de debilidades. A partir de ahora sus únicos aliados eran el almirante Ross y el almirante Cole. Pero eso podría cambiar en cualquier momento, especialmente porque el almirante Ross había causado muchos problemas dentro del CSNU al forzar la promoción de Axel. Algunos otros almirantes y unos pocos almirantes de flota estaban preocupados de que el almirante Ross hubiera dejado de usar su autoridad para forzar a Axel a ascender al rango de almirante de 2 estrellas. Aunque la razón principal fue simplemente los celos, no pensaron que Axel mereciera ser un almirante de 2 estrellas y estaban muy molestos por su rápido ascenso al poder. Incluso si dentro del Consejo de Seguridad el almirante Ross hubiera obtenido una mayoría de votos para promover a Axel, mucha gente dentro de la Marina del UNSC fueron los principales que expresaron su oposición al nuevo rango de Axel. Los demás sectores no tuvieron una opinión muy negativa, en parte porque no se vieron afectados directamente. Su ascenso fue visto por muchos como una amenaza, un factor impredecible que sacudió el antiguo orden. Pero también hubo quienes se conmovieron con su visión, tanto oficiales como soldados, que vieron la esperanza de un futuro más fuerte bajo su liderazgo. Capítulo 19. Mientras Axel estaba ocupado creando los nuevos motores Warp y reactores para las 3 nuevas naves que adquirió, pasaron 2 meses en un instante. Había llegado el momento de iniciar su campaña contra los insurrectos en las colonias exteriores. Según sus órdenes, pasaría los siguientes 4 años expulsando todos los escondites de los insurrectos dentro de las colonias exteriores y trayendo estabilidad también a esas colonias. Antes de irse, Axel se había despedido de Halsey, quien quería ir con él, pero él la obligó a no hacerlo ya que la necesitaban para vigilar el programa Spartan. Ella era una de las pocas personas en las que confiaba para ejecutar el programa y continuar educando a los Spartans para que no perdieran su humanidad una vez que se sometieran a la mejora genética. Halsey se mostró reacia, pero aún así no podía hacer nada ya que actualmente era solo una consultora civil y no un miembro de alto rango del ejército del UNSC. Entonces ella simplemente aceptó lo que iba a pasar, pero prometió que una vez que él regresara tendría que recuperar el tiempo perdido. Junto a Axel estaban su asistente Taylor, ahora suboficial de primera clase, y su segunda al mando, la comandante Talia, que había sido ascendida de teniente a comandante en los últimos años. Axel había pasado tiempo entrenando con ambos para fortalecer su amistad y hacerlos dignos de confianza. Aunque ya eran expertos por derecho propio, Axel compartió algunas de sus propias técnicas y conocimientos con ellos para poder contar con ellos cuando fuera necesario. Después de asegurarse de que todo estaba bien y despedirse de los Spartans, Axel abordó su nave de mando, el portaaviones pesado clase Época, al que llamó Leviatán. Optó por algo simple en lugar de intentar hacer algo que sonara genial. El crucero ligero clase Halcyon con su tripulación de MCU había pasado por una reorganización y ahora estaba mezclado entre tripulantes humanos y tripulantes robóticos. A los miembros humanos de la tripulación les tomaría tiempo acostumbrarse a trabajar con las MCU, lo que no debería tomar mucho tiempo ya que ya están acostumbrados a trabajar con la IA a bordo del barco. Con todo en su lugar, el Leviatán y los barcos que lo acompañaban se dirigieron hacia las colonias periféricas. La colonia más cercana estaba a unas 4 horas de Algolis, lo que le dio a Axel algo de tiempo para acostumbrarse y familiarizarse con la gente de su grupo de batalla. También estudió un poco sobre los insurrectos, ya que necesitaría saber todo lo posible sobre ellos, sus tácticas, sus puntos débiles y, lo más importante, sus motivaciones. Mientras sus subordinados se ocupaban de sus deberes, Axel pasó tiempo recorriendo el barco y saludando a los distintos departamentos y a otros oficiales a bordo del Leviatán. Siguiéndolo en todo momento estaban 2 unidades de seguridad de MCU, Taylor y su segunda al mando, la comandante Talia. Durante las primeras 2 horas, Axel recorrió el barco, mientras que durante las 2 últimas pasó largas horas dentro de los confines de sus habitaciones, revisando las vastas bases de datos e informes de inteligencia sobre los insurrectos. Mientras tanto, Taylor y Talia se hicieron cargo del entrenamiento y los ejercicios para la tripulación humana y robótica. Axel había compartido con ellos su filosofía de liderazgo, confiar en su tripulación, sin importar sus orígenes y generar camaradería entre ellos. Finalmente, después de 4 horas, el grupo de batalla llegó al sistema Eridanus y directamente encima de Eridanus II. Axel comenzaría primero su misión aquí, donde el principal problema rebelde había persistido durante los últimos 30 años. Una vez que el grupo de batalla entró en órbita sobre el planeta, Axel se dirigió al hangar donde bajaría un pelícano para reunirse con el fiscal general de la colonia, Nicholas Johnston. Johnston había sido nombrado recientemente fiscal general por el CSNU, pero ha permitido que sigan ocurriendo muchas actividades insurrectas dentro de Elysium City. Mientras viajaba en el Pelican, Axel examinó el perfil de Johnston con ojo crítico. El fiscal general era un burócrata de principio a fin con una extraña habilidad para sortear las luchas internas de poder.
Había ganado su posición equilibrando sus lealtades entre el UNSC y las diversas facciones dentro de Elysium City. Johnston, que miraba constantemente por encima del hombro mientras se encontraba a horcajadas en la línea de la lealtad, era claramente un hombre bajo una inmensa presión. Axel lo entendió, pero mostró poca simpatía por tales maniobras políticas. Su preocupación era por los colonos que vivían con miedo de los métodos violentos de los insurrectos. El Pelican se acercaba al lugar de aterrizaje designado, ubicado dentro de la base de las fuerzas de seguridad locales. La escotilla del Pelican se abrió, revelando un bullicioso paisaje urbano bañado por el suave resplandor de una puesta de sol otoñal. Axel pisó suelo de Eridanus II por segunda vez, seguido de cerca por Taylor y la comandante Talia junto con una escolta de MCU. Otros 2 Pelican habían aterrizado junto a Axel Pelican. Estos fueron los marines que Axel utilizaría para montar su propia base dentro de la ciudad y comenzar una operación para luchar contra los insurrectos. Johnston ya los estaba esperando, flanqueado por 2 agentes de seguridad locales.